Fundación AISE va de neuro. Con Juana Naya. Hola, bienvenidas todas al capítulo número 158, hoy sí me lo sé, del Va de Neuro, el podcast de la Fundación AISE. Hoy además es jueves 21 de mayo de 2026, que llevo todo el año firmando 2025, yo no sé qué me está pasando este año. Además hoy he tenido cardiólogo, con lo cual con las citas médicas me voy yo ubicando bastante. Y es un placer contar esta tarde con un montón de invitados y de invitadas en el capítulo. Bueno, antes de nada, como siempre, vamos a hacer un agradecimiento a todas las personas que nos siguen tanto en el podcast como en el wiki, porque, bueno, pues estamos ya como en las 600 horas de reproducción solo en audio al mes. Pues estamos en miles y miles de entradas. El wiki tiene ya casi 25.000 entradas al mes. Esto hay que decirlo que principalmente son gente de América, que parece que tiene más ganas de leer el wiki que los españoles, pero bueno, así que voy a mandar también un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos lee desde América, porque la verdad que los números son impresionantes. Y bueno, pues como siempre, en primer lugar, agradeceros a todos que nos sigáis en este capítulo 158, la sexta temporada ya, que ya mismo terminará, porque si no fuera por eso, pues bueno, pues no seguiríamos, porque como por dinero no lo hacemos, pues lo hacemos por lo menos por la fama. Bien, en cuanto a cosillas que tengamos por delante, os recuerdo que sigue abierta el plazo de inscripción de reserva de plaza en el máster en neurofisioterapia, la 9ª edición, que este año se va a poder cursar tanto online como semipresencial. Ya se han cubierto todas las plazas, pero vamos a intentar que si alguien está muy interesado y se apunta, podamos aumentar algunas plazas porque sé que hay gente que se ha quedado ahí esperando. Y como son pocas plazas, pues vamos a intentar que ahí que entre gente, sobre todo gente que conozcamos que se quiera apuntar, pues porque está guay, ¿no? Son 2 años que vamos a pasar muy a gusto. Y bueno, me siguen preguntando si se puede matricular gente de fuera. Sí, sin problema. Gente que haya estudiado fuera de España se puede matricular. Alumnos de cuarto curso del grado también se pueden matricular. Así que, bueno, que nos escribáis, nos preguntéis, intentaremos presionar un poquillo a ver si 4 o 5 plazas o 6 plazas nos aumentan, porque la verdad que ha ido muy bien la cosa. Luego, en cuanto a la Fundación AISE, pues ahora como tenemos aquí a la vicepresidenta Modesta García, pues ya nos informará de las últimas cosas que vamos a hacer. Yo la semana que viene estoy en Sevilla en un simposio de trastornos neurológicos funcionales, que, bueno, tomaré notas y haré entradas para el wiki para que todo el mundo pueda leer todo, o sea, voy a piratear todo lo que pueda y más. Dentro de 2 semanas estoy en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, que nos ha invitado el Servicio Madrileño de Salud a hacer un curso de actualización también muy chulo en la Fundación. Y por supuesto, pues todos los apuntes estarán disponibles en abierto para quien se los quiera leer. Así que nada, venga, le voy a dar voz a la nueva vicepresidenta de la Fundación AISE, que vamos a hacer los honores para que nos cuente cómo van los proyectos y bueno, y para hacer así, a todos tenemos que hacer así con la cabeza. Vicepresidenta, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, lo de vicepresidenta, pues bueno, es un honor para mí, que he sido nombrada esta semana como vicepresidenta y bueno, pues muy contenta, con mucha ilusión, pues de seguir metiendo fuerza e ideas en la fundación y seguir con todos los proyectos. Y bueno, este fin de semana pues tenemos 2 compañeros que están dando un seminario de dolor en Málaga, en el Centro 7, está Jesús y Alex, que es el primer año que se imparte un seminario sobre dolor, que seguramente luego pues aparecerá en el Va de Neuro para quien quiera leer pues apuntes y tal sobre las nuevas novedades en dolor. Y bueno, con la fundación seguimos también, como os comenté en el capítulo anterior, con las becas de tratamiento que tenemos a disposición para aquellos pacientes que tengan el alta hospitalaria y deseen continuar con su tratamiento. Así Muy bien. que ¿Cómo va la beca? ¿Me quedan todavía dinerillo o no? Que estamos en sí, mayo sí, todavía. todavía hay dinerillo. Ahora nos han revisado a ver cómo vamos y ya está el proyecto a 40% así desarrollado y nos queda hasta Muy bien, diciembre. Así muy bien, muy que bien. Pues todo el mundo que no tenga dinero y quiera dar tratamiento, ya sabe que la MODE le aprueba los que papeles, tú le das los papeles y te los aprueba en, en un segundillo. Bueno, queridos, pues sin más, porque tenemos un capítulo por delante denso, vamos a presentar primero a, bueno, pues a Yolanda Colodro, que como es residente del máster, como yo digo, y luego ya vamos con los nuevos y les damos su espacio. Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Juan, pues muy bien. Es un ratico aquí
a charlas con vosotros, con ganas ya de retomar pues un poco la clínica y eso. Y también pues muy emocionada, como comentabas tú, con que el máster ya se ha llenado y bueno, que tenemos ahí oportunidad de abrir algunas plazas más. También pues con un poco de nervios de saber esa nueva modalidad totalmente online, que también va a ser un reto para nosotros, porque la parte técnica... La verdad que sí. Tenemos que empezar a grabar vídeos, ¿sabes? Yo estoy que como no empecemos a grabar vídeos, pero Pero para bueno, nosotros porque es también una nos nueva da un poco lo tecnología. que tú decías, la oportunidad de poder contactar con personas de América y de otros países, ¿no? Que estén interesadas en el máster. Y bueno, pues, por la fama, como tú dices, porque en realidad por compensación económica no va a ser, pero bueno, muy contenta en realidad de todo lo que estamos haciendo con la fundación y con el máster. Estupendo, pues hablando del máster, tenemos aquí esta tarde a una persona que no ha hablado nunca, creo recordar en el podcast, aunque yo ya después de 158 capítulos lo mismo he estado y no me acuerdo, pero creo que no, y que es alumna de la 8ª edición, con lo cual no la hemos traído para hacer publicidad del máster, ¿eh? Ella solica lo ha pedido, ¿eh? Ahora que lo diga ella, pero que esto parece que ha ido demasiado bien hilado para lo que este podcast es. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Pues sí, Bienvenida. he venido por voluntad propia, aquí nadie me ha amenazado ni nada. Y que nada, pues con muchas ganas y la verdad que mm, encantada de estar aquí con vosotros y de hacerlo lo mejor que se pueda. Y nada, pues yo soy neurofisioterapeuta, o por lo menos aspiro a serlo si acabamos bien el máster este año. Y yo trabajo para la pública, llevo trabajando para la pública en el Servicio Gallego de Salud desde 2021, si no recuerdo mal, tocando varios palos, pero siempre me ha interesado la neuro. Y hace 2 años y pico, pues acabé trabajando en el Hospital de La Coruña y os conocí, y a vosotros y a la Fundación AISE con unos cursos que hacía el COFIGA y decidí formarme con vosotros, y muy alegre de haber tomado esa decisión. Muy bien, Fátima. Pues ya está, yo encantadísimo lo que os he dicho antes en la previa, que ojalá que no sea la última vez, que cuanta más gente haya en los capítulos siempre salen mejor. Más nos reímos y mejor nos lo pasamos. Así que muchas gracias de verdad. Te echaremos un cable, ¿eh? No te preocupes. Dentro de nada, esto se te pasa el nervio y dentro de nada estás tú aquí metiéndote conmigo tranquilamente. Pero muchas gracias. A vosotros. Bueno, y esta tarde contamos con un súper invitado de honor, que yo estoy encantadísimo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir hablando de la guía de funcionamiento de fisioterapia en unidades de ISTU 2025 de la SEN, que se publicó el año pasado, como sabía en el capítulo anterior, que ahora recapitularemos un poquillo. Estuvimos viendo muchos aspectos positivos y me escribió y me dijo, Juan, ¿queréis que participe un autor? Y yo dije, encantado, como si queréis venir los tres, y espero que vengáis los tres, aunque sea de uno en uno o en trío o como sea. Así que tengo el honor de presentar a Isaac Padrón Afonso, que nos está acompañando esta tarde. Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Pues nada, encantado de participar en un podcast como este que se habla de neuro y ya está. Y sobre todo de que hayan tomado la decisión de intentar, pues, un poquito poner encima de la mesa la guía y nada, de intentar debatir un poco acerca de aspectos positivos y, por supuesto, aspectos a mejorar, que probablemente los hay. Y bueno, yo encantado de estar por aquí. Aprovecho a presentarme, ¿no? Claro, claro, tú ya libre, ¿eh? Tú ya lo que quieras contarnos. Vale, pues nada, soy fisio desde el 2001. Y llevo en hospitalización neuro pues desde el 2004, 2005, por ahí. Y bueno, pues llevo ya una trayectoria un poco dilatada en este campo, pero bueno, hay algo que me sigue enganchando, que sigue estando ahí. Y bueno, sobre todo la ilusión de haber podido montar este proyecto con Inés y con David, que ha salido para adelante y bueno, y esperando que tenga muchos más frutos, más repercusión y sobre todo que ponga una identidad propia a nuestra profesión y la ponga en el lugar donde debería estar. Así que nada, Muy aquí bien. estamos disponibles para hablar de lo que necesiten. Maravilloso. Yo aprovecho y hago una mención siempre a mis Feris, que sabéis que es nuestro podcast hermano y que yo, pues a Javi le tengo muchísimo aprecio. Y hay un capítulo que hace una entrevista a Isaac que está muy chula, que lo he estado recapitulando, aunque yo sigo a mis Feris siempre, pero lo he estado recapitulando para este capítulo, ya que teníamos a Isaac aquí, y se lo recomiendo a todo el mundo que se tiran ahí un ratillo bueno, Javi y él charlando y cuentan muchas cosas interesantes. Entonces siempre me gusta recomendar, pues eso, entrevistas de otros profesionales porque es verdad que quizás tiene una trayectoria muy larga, que bueno, pues que ha tocado muchos palos, como ha dicho Fátima también, ¿no? Desde la actividad física, desde, bueno, pues las técnicas en las que nos hemos formado unos más que otros y todas esas cosas. Y está muy guay la entrevista, me gustó mucho Isaac, la verdad que la recomiendo.
Así que muchas gracias por estar aquí. Espero que te guste también y que vuelvas mucho, ¿eh? Gracias a ustedes por permitirme estar aquí en directo y nada, y hablar. Vamos a ver qué tal, Un vamos a honor ver qué para tal. mí. Bueno, pues venga, vamos a empezar, si os parece, vamos a entrar ya en materia. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Pues esta tarde, venga, yo vengo muy organizado. Va a ver si el nuevo Juan Anaya didáctico consigue esto. Esta tarde lo que vamos a hacer es, primero, vamos a recapitular el capítulo anterior rápidamente, porque hablamos de muchas cosas positivas de la guía. Y luego vamos a enganchar con qué cosas queríamos contar y se nos quedaron por contar como aspectos positivos. Luego, pues le vamos a preguntar a Isaac, ya que lo tenemos aquí, sobre cosillas pues más metodológicas, más de temas de, pues bueno, que nos pueda él aportar en una revisión como más humana de la guía, ¿no? Del proceso de elaboración, de por qué se incluyeron las fuentes que se incluyeron, pues todas esas cosas, ¿no? Como meternos un poco en el cotilleo de cómo se hizo la guía, ¿no? Y luego ya iniciaremos los bloques de revisión que vamos a hacer sobre, bueno, lo que nosotros creemos que son las afirmaciones más importantes de la guía, ¿no? Entonces, hemos dividido, luego lo contaremos más despacio, la guía como en 4 bloques grandes de afirmaciones y nos vamos a dedicar a hacer una revisión bibliográfica, pues un poco a ver qué fundamento tiene cada una de las recomendaciones y qué opinamos luego desde la práctica y desde la experiencia por la gente que hemos estado también trabajando para que haya más voces, ¿no? Así que básicamente ese va a ser el esquema. Yo creo que podremos. Yo creo que, que lo vamos a hacer bien. Así que si os parece, vamos a empezar un poco con, pues, con el principio, ¿no? Vamos a abrir un poquito y bueno, si queréis, venga, una ronda rápida. No sé si después del primer capítulo ¿qué ideas resaltaríais, Yolanda, de que estuvisteis en el capítulo anterior de lo que se dijo? O sea, de todas las cosas hasta que comentamos de que a mí me encantó, por ejemplo, que no aparecieran tanto las técnicas, ¿no? Los apellidos, pues bueno, la importancia de la protocolización, del establecimiento un poco de, pues, de una toma de decisiones, ¿no? ¿Vosotras con qué os quedaríais? No sé si os acordáis así, la primera que os venga a la cabeza, la que queráis. Bueno, pues yo, Juan, me quedo mucho con lo que tú dices de una fisioterapia, una neurofisioterapia que ya es una entidad propia y que no es un método, y ese abogar por una fisioterapia muy activa y pacientes activos y empoderados en su forma de evolución, ¿no? En la hospitalización activa fue un concepto que me gustó mucho. Y quizá otra cosa que también resaltaría es esa puesta encima de la mesa de la fisioterapia no siempre es lo mejor, lo deseable y de cualquier forma, sino que hay unas directrices de seguridad que también tenemos que tener claras. Entonces, quizá para mí esos son como 2 puntos que remarcaría y que creo que todos los fisios que trabajamos con cualquier tipo de paciente y más en un caso de pacientes tan agudos, pues tendríamos que marcarnos a fuego. Muy bien. ¿Y tú, Modi? A ver, ahora que tienes cobertura, aprovecha. Ah, ay, a mí una de las cosas que más me gustó fue lo de un inicio de la terapia desde a partir de las primeras 24 horas, cuando ya el paciente tiene la estabilidad clínica. Al final eso, pues es necesario que esté escrito en una guía, pues, para que todo fisioterapeuta lo tenga a mano y tenga claro lo que puede hacer y lo que no puede hacer con esos criterios de inclusión y de exclusión que nos proponen en la guía. Muy bien, yo si os parece, simplemente por recapitular un poquillo, para la gente, tenéis el capítulo en abierto ya, está en YouTube, está en Spotify, en todas las plataformas de podcasting, y tenéis la entrada del Badeneuro también que está escrita, ¿no? Pero a ver, yo lo primero que resaltaría, y que ya que está Isaac aquí, lo vuelvo a repetir, que es la primera vez que se sientan fisioterapeutas a hacer este tipo de cosas en español, por lo que creo que es muy novedosa, que es muy necesaria, que es muy valiente, porque la gente que escribe es la que se arriesga y se arriesga a que luego la gente pueda revisar. Entonces, para mí eso me quito el sombrero porque es que o hacemos este tipo de cosas o no avanzamos. Luego también estuvimos hablando mucho de cómo la fisioterapia ya era una parte estructural de la unidad, no era un fisio que venía y que iba así como de interconsultas, ¿no? Como que venga, que vengo de trauma, me voy a neuro, que voy a, que voy, espérate, que ahora tengo una no sé cuánto y ahora corriendo, ¿no? Como si estuviera todo el rato por el hospital dando carrera. Luego, el circuito asistencial, que para mí es importantísimo y que creo que eso deberíamos profundizar en capítulos posteriores, ¿no? Pues desde el ingreso, el proceso de estabilización clínica, la autorización por parte de los facultativos, la valoración, los criterios de inclusión y exclusión que comentaba Mode, ¿no? Y que cómo se amplía, ¿no? El papel del fisioterapeuta hasta los criterios de, bueno, educación a la familia, continuidad clínica después del alta, todo este tipo de cosas que yo creo que es súper interesante. Luego, por supuesto, que no aparezcan apellidos, que a mí, pues yo me congratulo mucho, porque ya sabéis que yo soy el anticristo de los métodos, entonces, pues claro, ya ves, el rabo se me mueve cuando pasan estas cosas. Y bueno,
el tema que ha dicho Yolanda de la fisioterapia activa, ¿no? El dejarnos ya de rollos de vamos a dejar allí a los pacientes tranquilicos, que no les pase nada, no vaya a ser que se mueran. Pues mira, si no se han muerto ya y le ha dado un ictus, es que son duros. Entonces vamos a empezar a meterles caña, ¿no? Pues esos objetivos funcionales, el concepto de hospitalización activa, todo eso a mí me encantó. El meter ya ejercicio aeróbico, trabajo de fuerza, la práctica orientada a tareas, que nosotros tenemos capítulos hablando de ella un montón. Entonces, ver todo eso ya en una guía clínica, que tenga el sello de la SEM, que tenga una impronta de la Sociedad Española de Neurología, a mí me encanta, me encanta. Entonces yo me quedaría, para hacer un resumencillo y no tirarnos mucho, me tiraría por ahí. Así que si os parece, bueno, no sé, Fátima, ¿tú escuchaste el capítulo o algo? Por preguntarte ya que estás aquí, ¿o no lo has escuchado todavía? Lo escuché, sí, lo escuché entero y nada, reiterar un poquito que es un documento pionero, pues muy fácil de leer, ¿no? Y sobre todo que aporta pues ese marco para empezar a trabajar con cierta seguridad y con cierto rigor a fisioterapeutas y a entornos que a veces pues también cambia mucho de personal. O sea, viene alguien nuevo y puede leerse la guía y puede tener una idea de cómo empezar a hacer las cosas bien. Claro. ¿Y tú que trabajas en un hospital, te ves como reflejada de alguna manera o... Sí, yo creo que sí. Es cierto que, lo comentaremos más adelante seguramente, al final lo que va a determinar la calidad que tú tengas en tratamiento probablemente sea el tiempo que puedas dedicar, porque al final la Ujú. atención directa o indirecta, pues claro, tú quieres estar ahí con el paciente y hacer las cosas con el paciente y que el tiempo te cunda y luego pues te queda escribir todo lo demás si quieres que quede registro. Y eso siempre cuesta. Y sí que es cierto que en concreto yo con lo que menos me identifico, que no sé por qué voy a entrar aquí, porque era un tema en el que no quería entrar, Bueno, es no, antes de entrar mejor. Y ya vamos abriendo un poco el debate. no, nada, ya lo he Dime. sacado. Estoy en tema de la derivación, que al final yo sí que dependo de rehabilitación y de hecho yo estoy en una planta de rehabilitación. Entonces, es cierto que no los veo tan agudos, pero bueno, que no estamos todavía con ese circuito que refleja la guía. Ujú. Tenemos a O un sea, que sois interventor. más dependientes todavía del servicio de rehabilitación, ¿no? Que no tanto del entorno neurológico. Mm. Es cierto que se agilizan mucho los procesos porque rehabilitación, o sea, hacer la interconsulta de neurología con rehabilitación y van enseguida y enseguida empieza la fisioterapeuta, pero nosotros en el SERGA sí que seguimos dependiendo de ellos. Bueno, pues eso es algo que se puede también poner encima de la mesa y analizar. Bueno, Isaac, estando tú aquí, así una preguntilla rápida. ¿Cómo surgió la motivación? ¿Qué os llevó un poco a escribir la guía, ¿no? A decir, venga, vamos a sentarnos. Pues mira, surgió bajo la necesidad vivida en primera persona, en mi caso, en mi hospital, que de repente de hoy para mañana, pues hay un cambio en la gerencia y nos ponen una unidad de ictus. Pues claro, con el mismo personal, venga todo el mundo a correr y venga que ahora tenemos que hacer procedimientos nuevos con pacientes semicríticos, etc, etc, etc. Entonces, claro, justo lo que estaba diciendo ahora mismo Fátima, ¿no? Yo estaba diciendo, joder, tenemos que amarrar esto porque aquí tiene que haber un fisio integrado dentro de esta unidad, pero tiene que saber lo que tiene que hacer. Claro. Entonces me senté con enfermería, con neuro, y cada uno elaboró una especie de ahí viene la palabra guía, que puede generar cierta confusión, pero es para guiar acerca de cómo funcionar dentro de una unidad de ictus como fisioterapeuta. Y nada, pues me dedico pues a buscar o a revisar ya todas las guías de práctica clínica internacional y demás, e intentar darle un formato de funcional. Es decir, y a ver, me pongo en la piel del fisio que acaba de terminar, lo llaman del hospital, venga, que mañana entras a trabajar a la planta de neuro y tienes pacientes en unidad de ictus. Claro, ahí las piernas suelen temblar bastante, no sabes por dónde empezar y el hecho de poder meter la pata es echar tierra sobre nuestra propia profesión. Entonces, pues decidí hacer una especie de boceto de más o menos guía de Ujú. cómo se debería abordar a estos pacientes. Y pues tuve la fortuna, no sé muy bien cómo, que en ese momento la SEN, la sección de neurofisio, pues contactó conmigo y me propuso que por qué esto no lo hacíamos extensible a todos los hospitales a nivel nacional y lo movíamos dentro de la SEN, intentábamos hacer un movimiento para que la fisioterapia tenga identidad propia y sobre todo intentar que en un futuro todas las unidades de ictus estén dotadas de un fisio y el tratamiento sea lo más estandarizado posible, saliendo de, evidentemente, la prescripción individual que tiene cada paciente, ¿no? Pero por lo menos una persona que tenga un ictus en Salamanca, pues reciba el mismo procedimiento que si te ocurre en Barcelona o te ocurre en Tenerife.
Y esa fue un poco la idea. Y bueno, la Claro. idea se ha dimensionado hasta el punto de convertirla ahora en un documento de este tipo. Por eso se llama Muy bien. guía de funcionamiento. Realmente no es una guía de práctica clínica, es como un documento de consenso, un documento de trabajo que puede guiar a casi que, yo entiendo que cualquier profesional, a por lo menos saber intervenir con seguridad y con unos mínimos con los cuales Ujú. puedes defender pues muy bien, creo, la propuesta al procedimiento de fisioterapia en estos pacientes. Muy bien. Sí, el otro día lo comentaba Inés en el chat, ¿no? Del YouTube, que creo que estaba Ujú. trabajando, pero por lo menos se pudo meter, ¿no? Que la guía se concibe un poco como un consenso de mínimos, ¿no? Que tiene que ser ampliable y por eso, pues bueno, vamos a intentar revisar algunas cosillas, pues ver cómo puede profundizar. ¿Cuánto tiempo llevó el proceso de revisión más o menos, Isaac? Para que la gente como que a lo mejor no está tan metida en el tema este de las revisiones, ¿no? O de la elaboración de documentos clínicos, valore un poco el trabajo, es decir, porque yo me imagino que todo esto te lleva mucho trabajo detrás, ¿no? Lleva un proceso como muy largo de revisión, de análisis. Cuéntanos un poquillo, ¿cómo lo viviste tú? ¿Lo habías hecho antes ya? ¿O fue un poco, surgió por iniciativa y dijiste, venga, me voy a lanzar al barro aquí, voy a intentarlo a ver lo que sale, ¿no? ¿Cómo lo llevaste y eso? ¿Qué trabajo tiene hacer una guía de este tipo? Mira, lo primero de todo fue intentar, pues no pecar, pues como bien dices, hacer propuestas que no estén avaladas por la evidencia que hay actualmente, sea fuerte, sea débil o sea media. O sea, intentar hacer un cribado de intentar que los procedimientos que se pongan realmente sean los más respaldados actualmente. Y nos centramos en ir a las guías de práctica clínica, básicamente, leerlas completo, revisarlas al completo, porque tú sabes que esas guías vienen con una estructura un poco, no son fáciles de leer. No, no, Y no. entonces, claro, las dejas en el cajón y un día te lees un capítulo y al tiempo te lees otro y no están ordenadas de una manera práctica. Entonces pensamos en hacer, a ver, necesitamos un documento ágil, ligero, de pocas páginas y que sea útil. O sea, Ujú. que el fisio una vista a pájaro y venga, podemos entrar y tenemos que intervenir de esta manera, estos son los criterios. Y nada, cuando tuve la suerte de generar el grupo con David y con Inés, pues hicimos una revisión, estuvimos aproximadamente como unos 2 años de reuniones, de revisiones, de intentar sobre todo creo que la parte fundamental era organizar los conceptos en forma de Sí, capítulos que darle una pudiesen estructura, servir ¿no? para el lector. Es decir, Claro. qué hacer al inicio, qué criterios de inclusión y exclusión, qué hacer durante el ingreso, Ujú. qué aspectos de seguridad clínica debemos tener en cuenta, recomendaciones al alta. Intentamos abordar un poquito, dentro de un documento ligero, para no hacerlo tan extenso, pues las cosas más importantes que quizás dentro de las guías de práctica clínica tenían que ver con la fase temprana. Porque claro, Ujú. también sabes que las guías de práctica clínica son extensibles a toda la Efectivamente, sí. patología, entonces hay aspectos que son propios y otros que no, y otros que tienes que adaptar un poco a la fase temprana. Pues bueno, fuimos jugando con todo eso y luego también tiramos un poco de, pues, las revisiones con metaanálisis y estudios así como más potentes, como la BERT, que sé que lo comentaron el otro día, pero bueno, Ujú. quizás es el estudio el único que tenemos así como de mayor N de Sí, pacientes, que tiene sus cosas, sus lecturas, pero bueno, y a partir de ahí intentamos ordenar los conceptos. Tuvimos muy bien. pues prácticamente 2 años, diría yo. Luego Nada. ya, Eso es casi, sí, vamos, 2 años tener dos chiquillos, total. 2 embarazos. Sí, sí, sí. Muy Total. bien, Y ya muy después bien. tuvimos la suerte de intentar hacer un pilotaje del documento, que esto es una parte, yo creo que súper valiosa del documento en sí. Tuvimos la suerte de contactar con 20 fisioterapeutas Ujú. que le hicimos la entrega simplemente del documento, sin más formación, y les dijimos que necesitábamos que pilotaran el documento durante un mes. Vale, Y la verdad que el feedback que recogimos fue bastante positivo. vale. Entonces, bueno, Está guay, sí, sí, es genial. Al final es la aplicación práctica que es una buena carta de presentación de la guía, desde luego. Muy bien. sí, sí, sí. Pues está chulo. Mira, si os parece, vamos a empezar con los puntos que nos quedaron por revisar el otro día, ¿vale? Vamos a hablar Venga. rápidamente y nos metemos ya a revisar los puntos de la guía. Y bueno, como comentaba Isaac antes, lo que nos interesa sobre todo es, la guía está ahí, se la puede leer todo el mundo, además están abiertos y tal. Y lo que a nosotros nos interesa sobre todo es profundizar en las fuentes y bueno, luego hablaremos un poquito de trazabilidad, hablaremos de cosas que tienen que ver con, bueno, cuando a la hora de hacer una recomendación con qué poder podemos realizar una recomendación y qué estudios son necesarios para animar a la gente nueva que vaya estudiando también, pues para poder ir completando esta guía.
pero es maravilloso. Yo la verdad que estoy muy orgulloso de la guía en realidad, porque es verdad que, bueno, es la primera. Entonces eso siempre rompe hielo y genera ahí un movimiento súper chulo. Venga, pues si os parece, vamos a terminar ya el capítulo anterior, que, que lo liamos, y vamos a hablar de la valoración funcional amplia, que es una de las cosas que también se defienden mucho en la guía y que yo creo que es de los puntos más fuertes. Yolanda, yo creo que en el primer capítulo ya hablamos un poco de la CIF, ¿no? La sacrosanta CIF que está en todos lados y que parece que como que se mete en todos los rincones de lo que hacemos los fisioterapeutas, pero luego habría que verlo realmente, ¿no? Pero bueno, ¿qué te aporta para ti poder defender una valoración amplia en una unidad de ictus o en ictus agudo y en ictus crónico también, ¿eh? O sea, yo creo que la valoración funcional amplia es un punto positivo siempre. Cuéntanos un poquillo. Bueno, yo creo que como hablábamos un poco el otro día, el poder abrir la valoración a algo más allá de lo que hemos estado hablando toda la vida, que eran rangos articulares y tono muscular, pues nos mete ya en un lenguaje muy encauzado hacia la CIF, que bueno, que ya estuvimos hablando, la CIF ya tiene más años que Cristo, pero parece que no nos habíamos dado cuenta hasta hace poco. Bueno, Y bueno, intentar entender, ¿no? que esa disminución de movimiento, que es de lo que al final los fisios más entendemos en el paciente, tiene una repercusión luego en la participación y en las actividades que puede hacer en su día a día. Y que eso es lo que al final realmente le importa a la persona. A la persona le va a importar menos cuánto puede mover el brazo, sino qué cosas deja de hacer porque no mueve ese brazo. Entonces yo creo que abrir a entender que lo importante es cuánto va a poder participar y cuántas tareas va a poder volver a hacer la persona después de un ictus. Y luego abrir también al resto de componentes del individuo, ¿no? De cuando separábamos de individuo, tarea, entorno, turno de que a nosotros tarea, nos ¿no? gusta mucho, Chupito, dividido en torno a tareas, Chupito, chupito. pues es verdad que entendamos que esa persona no solo va a tener una afectación en el rango articular, sino que también puede tener una afectación en la conciencia, en su cognición, en su forma de comunicarse, entre otras muchísimas, ¿no? Pues abre mucho también la baraja y yo creo que nos pone como en una entidad de, vale, no somos fisios rasos, somos gente que entiende de neuro. Y luego Exacto. creo que también algo que es importante, en lo que también se comentaba mucho en la guía, que ya no solo valoramos esa parte neurológica, sino cuál es el nivel de tolerancia al tratamiento que está teniendo el paciente, con lo cual, si somos capaces de medir muy bien todas esas componentes, somos capaces de ajustar y dosificar mucho mejor el tratamiento. Yo creo que para mí esa valoración amplia quizás lo que más me aporta es eso. Mm. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, fíjate que con la CIF se nos llena la boca, pero yo en redes sociales en las últimas 2 semanas he visto entradas de gente que, bueno, que son verdaderos referentes en el mundo de la neurociencia del movimiento en España y casi en Europa, hablando otra vez bueno, de terapia no orientada a la tarea, por supuesto, que ya tuvimos un capítulo de ella y estuvimos dándole fuerte, pero pues eso, comentarios del tipo de qué extraño que nadie se plantea que por trabajar un bíceps en el gimnasio luego eso se transfiera a la vida diaria y en un paciente neurológico nos lo tenemos que plantear, ¿no? Y yo decía, qué Pues extraño yo no que sé qué tipo de pacientes neurológicos tratará, porque claro, evidentemente qué neurológicos por extraño trabajar que en no un sepan sitio lo a lo que es, mejor, claro, una aprasia, una heminegligencia claro, o un trastorno es neurológico decir, funcional. al O sea, final es que, el problema en la claro, neuro, ¿no? Que siempre lo hemos hablado, es la complejidad de la lesión. Es decir, no estás hablando de un tío que se ha hecho una rotura de bíceps, ha llegado al cirujano, se la ha cosido y ya está, y su problema era el bíceps, prácticamente. Que estás hablando de que ha caído un sistema mucho más potente y que lo que tú ves en el bíceps al final solo es la punta del iceberg de todo lo que está pasando en el claro. sistema nervioso. Porque yo no sé si os parece, y aquí abro un poquito debate otra vez, porque muchas veces hemos pasado de un extremo a otro, ¿no? Del extremo de el fisio no le hace nada al paciente o le estira lo que está cortado y potencia lo que está flojo, ¿no? Y normaliza y no sé qué, y lo compara mucho con el paciente, bueno, con el paciente, con la persona que no es paciente directamente, que no tiene ninguna lesión neurológica. Estábamos en ese extremo, ¿no? Pero ahora también quizás nos vamos al extremo de, venga, lo que sea, o sea, muévelo, cánsalo, no sé qué, no sé cuánto, trabaja como sea, como si estuvieras trabajando con una persona que tiene una lesión neurológica, porque luego todo eso se transferirá de alguna manera, ¿no? Es cierto que yo prefiero esta segunda forma de, de trabajar, aunque no tenga en cuenta muchos factores, pero quizá también estamos como vendiendo que la neurociencia clínica, ¿no? El saber, por lo que es un trastorno del foco atencional, pues lo que es un fenómeno de extinción,
cómo se hace el manejo conductual de un paciente con una lesión frontal, qué diferencias hay. Es decir, se me ocurren cosas que últimamente hayamos dado en el máster, ¿no? De decir, que te miran los alumnos como diciendo, Juan, es que entre una dorsolateral y una orbitaria, ¿por qué me interesa a mí esto para tratamiento? Y yo, pues hombre, porque el de la orbitaria va a tener una conducta distinta que el de la dorsolateral y a veces van todos juntos, ¿no? Pero ¿no parece que a veces hemos pasado un poco de el no hacemos nada o hacemos cosas súper mecánicas, súper estructura, súper normalización y ahora da igual, somos fisios y los fisios lo que hacen es menear a la gente todo lo que podamos y ya está, y pasamos un poco de todos los demás factores. No sé qué pensáis. Fátima, por ejemplo, que está ahí, vamos a darle un cablecillo. Venga, Fátima. No, tú Yo estás la en el mar y sabes lo que yo os caliento la cabeza con estas cosas, entonces me puedes criticar, tranquilamente. Como es en público, si te suspendo, luego bueno, tienes pues aún me queda suspendido por criticadores. aún me quedan puntos del TPM, que si no. Está en directo, ¿eh? O sea que puedes decir lo que quieras. Vale, pues yo sí que es cierto que no noto tanto ese cambio, tal vez precisamente por estar en hospitalización, que al final siempre vas con un poquito más de cuidado. Pero bueno, sí que incluso tú a veces piensas, ¿no? Y dices una tarea y dices: "Buah, y solamente con esto bastará", no sé, me parece como muy simple o tengo que rebuscar un poco más, no sé cómo explicarme. Sí, ¿Quiere caminar? Pues cierto. vamos a caminar, es como, vale, pero si está en fase restitutiva hay que intentar que camine lo mejor posible y ver si puedo evitar que tenga un stiff knee o que haga una hiperextensión de Sí. rodilla a la larga. Y esas cosas a veces cuestan y requieren un razonamiento que supongo que sí que se puede simplificar en algunos casos. Ujú. Sí, sí, hombre, desde luego, desde los enfoques evolutivos, si no se tienen muy claro. En el caso este de la Sí, evaluación, pero yo tú creo que es trabajas. incompatible lo que dice Fátima, porque quizás yo creo que lo que ha pasado un poco lo que tú dices, ¿no? Que se ha entendido el trabajo en tarea como un trabajo en el que solo se iba a compensar y a que, pues, por ejemplo, el paciente ande como sea, pero que ande, ¿no? Pero al final, yo creo que en eso está también el quid de la cuestión, ¿no? Él puede usar una tarea porque estoy en fase, por ejemplo, restitutiva de la marcha y quiero que este paciente camine, pero camine con la rodilla, con un control un poco más, ¿no? De rodilla y no se me vaya a hiperextensión. Y al final, pues tú también puedes, como desde la propia tarea, trabajar eso de una forma como un poco más global, que no fuese simplemente, que te digo, un banco de cuádriceps, ¿no? Un banco de Colson de los de toda la vida, que sería más difícilmente transferible a la marcha y diga, venga, pues ahora vamos a trabajar, pero vamos a trabajar la marcha de cuclilla, vamos a trabajar, son patrones que son un poco más transferibles y que al final son cosas como un poquito más funcionales y menos en lo analítico Mm. Dentro de que restrictivo, tenemos ¿no? claro que la restitución es como el mirlo blanco, ¿no? Que, Bueno, que parecemos jerarquistas ahora mismo, ¿eh? Cualquiera que no vamos a socializar, cuidado. Que estamos aquí hablando del y cuidado, que nosotros somos de los de al paciente a la calle. Pero sí, yo creo que los extremos siempre son problemáticos, aunque yo, ya os digo, prefiero al fisio que hace sudar al paciente sin tener muy claro lo que hace, antes que al fisio que no toca al paciente por si acaso le genera algo, ¿no? y ojo, Podemos- cuidado, que ahí sí que habría que tener en cuenta lo que viene en la guía y lo que hemos hablado muchas veces sobre el tema de la dosificación y en cómo está el estado cardiovascular del paciente, que no todos los pacientes son susceptibles de hacer los polvos, por no decir lo que decimos en AISE, pues porque al final hay pacientes que eso no te lo aguantan. El que te lo pueda aguantar, pues genial que tú te lo zumbes vivo, pero el que no, pues bueno, hay que tener también claro la dosificación, ¿no? Muy bien. Me está pidiendo Mode por ahí la palabra Modesta. ¿Qué tienes que decir a esto? Sí, no, yo sobre lo que estaba hablando, porque en el sentido de o no hacemos nada como fisio o hacemos ejercicio terapéutico, ¿no? Que eso lo estoy viendo mucho últimamente en el ambiente hospitalario, lo del ejercicio terapéutico, pero yo ahí me chisporretea un poquillo el cerebro porque digo, a ver, si yo me voy a sota caballo rayo, me voy a un análisis muy simple de estamos en un hospital en las primeras 24 horas en fase restaurativa y para mí como lo da a lo mejor ejercicio terapéutico en plan, pues si el otro brazo lo puedes mover, pues hacemos ejercicio con ese, como que dentro del hospital como que de primera así no lo veo y no sé si vosotros que sois un poquito más, tenéis más experiencia que yo, a lo mejor pues me decís, pues no, el ejercicio terapéutico en el hospital se hace con otra intención o porque ahí me da a mí la sensación, por ejemplo, si está ante un paciente con heminegligencia y en un estado agudo, está haciendo ejercicio terapéutico con
el de mi cuerpo más sano, yo para mí, pues eso no, como que no lo veo, pero bueno, no sé si Sí, a ver, yo por resumir, y ahora le pasamos la voz al oficio de hospital que tenemos aquí. Yo lo que quizá planteáis es que a lo mejor en fase crónica tenemos más claro que podemos como pasar un poquito del tema restaurativo, ¿no? Y directamente ir a la carga, pero que a lo mejor en agudo, si trabajarais en agudo, tendríais un poquito más de miedo, ¿no, Mode? Interpreto tus palabras así un poco, ¿no? Como que los sí, pacientes están más bueno. delicados. Sí, están más delicados, pero bueno, y que yo lo que he entendido no de esta guía, sino pues de que estoy viendo, ¿no? Pues de diferentes hospitales van hacia ese ejercicio terapéutico y no sé si se dirigen hacia la restauración, ¿no? Del miembro pues el que no puede mover, si van encaminados hacia esa restauración de la función en el abordaje o, o Vale. simplemente Nos pasamos la palabra a Fátima y a Isaac, que nos cuenten, Fátima, ¿ves tú lo de los estadios evolutivos y esas cosas en el hospital, cómo las ves? O qué planteas, ¿no? De lo que dice Mode. Claro, A ver, ya estamos divagando, pero da igual. Venga, vamos allá. yo lo que entendí de Mode, y un poco con relación a lo que tú decías, ¿no? De que a veces las cosas se hacen solo por hacer, pues puede ser que pase, pero como se expresa en la guía y como todos los que tratamos con pacientes neuro intentamos hacerlo lo mejor posible, pues intenta que tenga una intencionalidad. Si poniéndole el ejemplo de la mi negligencia, a ver si consigo sacarlo. Si al final yo sé que lo que tengo es que llevar la atención hacia el de mi cuerpo más afecto porque no la atiende, no lo siente o lo obvia, hablando un poco coloquialmente, pues no tiene mucho sentido que me ponga a hacer ejercicio con la pierna y con el brazo, ¿no? Que eso es lo que con la pierna y con el brazo derecho, que eso es lo que comentaba, o yo lo que le entendía a Mode. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, tienes que enfocarla yo también estoy vagando un poco, ¿no? Enfocar No, no, no. Entiendo perfectamente, claro. la atención a las cosas que quieras mejorar, que supongo que lanza un poco, no sé si querías lanzar esa idea con lo de la valoración funcional, ¿no? Que, no solamente identificar qué tiene y qué no tiene, si tiene reclutamiento a un lado, sino que qué hace con ello y qué tú Claro. puedes modificar en esos déficits para que haga más o menos cosas. Ujú. Muy bien. Isaac, cuéntanos un poquillo, ¿cómo os lleváis en agudo este tema, ¿no? El tema un poco entre el miedo a la compensación, que nosotros no tenemos miedo ninguno, pero yo entiendo que en agudo a lo mejor pueda existir, y el tengo que darle caña porque tengo poco tiempo, además con el paciente, lo voy a tener aquí pocos días, seguramente en el hospital, ¿no? Que luego se derive. ¿Cómo lleváis ese equilibrio, ¿no? Entre la antigua tradición de cuidado que el paciente no se mueva mucho, no haga cosas mal y tal y que cual, y las nuevas tendencias de venga, a matar. ¿Cómo lleváis eso? Porque es verdad que es un tema difícil, ¿no? Es un tema, la dosificación tiene que ser compleja. Sí, bueno, hombre, todo depende a ver, del planteamiento que tengas con el paciente. Tenemos que tener en cuenta que dentro de esas primeras 24 o 48 horas de intervención estamos en plena fase inflamatoria, en el que el cerebro es muy vulnerable a cualquier perturbación periférica. Entonces, Ujú. es muy importante intentar ir trabajando a la par que el paciente va consiguiendo adaptaciones a nivel hemodinámico. Entonces, muchas veces, bajo ese concepto, no te planteas mucho si estrategias compensatorias, estrategias restitutivas. O sea, realmente lo que te estás planteando los primeros días, primeras horas, es que el paciente tolere hemodinámicamente los cambios de posición. Y que el cerebro tan vulnerable que está en esa fase, con esa inflamación y con esa pérdida de mecanismos que regulan y mantienen su propia perfusión, tenemos que ir muy de puntillas en ese sentido. Entonces, por eso hay parámetros de seguridad clínica que tenemos que respetar, que por supuesto que son individuales, porque bueno, depende del tipo de ictus también, podemos ir a las tensiones un poco más elevadas, a las tensiones un poco más controladas a la baja. Bueno, todo depende un poco del tipo de patología, pero sí es verdad que los primeros días no hay un planteamiento de las características de, venga, voy a tirar por una estrategia compensatoria, voy a tirar porque el paciente empieza a desafiarse en las Ujú. distintas posiciones para comprobar si su cerebro es capaz de mantener estable su perfusión. Y una vez que eso ocurre, entonces ya establecemos prioridades terapéuticas, llamamos nosotros, que es a partir de pasar estos factores predictores que nos permiten predecir con bastante exactitud cuál va a ser el pronóstico de recuperación y qué tipo de herramientas debemos utilizar. Depende si da un resultado o si da otro, en el sentido de, por ejemplo, un paciente con un buen pronóstico en las primeras 24 o 48 horas, pues vamos a hacer un entrenamiento repetitivo de tareas.
Vamos a fomentar la experiencia de uso de esa extremidad para intentar sacarle el mayor partido posible. Y vamos a evitar esas compensaciones que pueden reducir pues, el nivel que puede alcanzar el paciente. Y en el caso nos ponemos en el otro extremo, en el caso de un pronóstico pues, malo, pues igual con un trastorno sensitivo asociado, una heminegligencia, etc., 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 evidentemente el ejercicio ya no va solo a restituir a nivel estructural, sino también a nivel de metabólico. O sea, nosotros podemos inducir con el lado sano biomarcadores que nos puedan interesar para facilitar que se resuelva, por ejemplo, la fase aguda, para facilitar que esa rampa de oportunidad de ventana terapéutica de neuroplasticidad que se pone en marcha en los primeros días, pues intentarle darle sustrato para que pueda llegar a realizarla de la mejor forma. Entonces el planteamiento es un poco más global en ese sentido. Y por supuesto que en el rabillo del ojo pues está pues, aspectos como, por ejemplo, pacientes que debutan con lateropulsión. Eso si no lo corrigen en los primeros días, primeras semanas, el paciente va a quedar con una discapacidad importante para el desempeño en muchas actividades y en participación. Entonces, bueno, el rabillo del ojo está ahí, pero lo que tienes que centrarte es en dónde estás trabajando, ¿no? Que es una fase muy, muy aguda, muy vulnerable, en el que también las demandas metabólicas son muy elevadas, con lo cual la dosis que tú tienes que ajustar tiene que ser muy precisa para evitar fatigabilidad, para evitar pérdida de control en la perfusión y para evitar pues, efectos adversos que pueden ocurrir en esta fase temprana. Estupendo. Pues si os parece, vamos a entrar directamente, porque veo que estamos hablando mucho de dosificación, estamos hablando mucho de todo este tipo de cosas que son súper interesantes. Entonces, pues nos vamos a meter directamente a revisar esos criterios de dosificación, los criterios un poco, ¿no? Y nos dejamos los puntos anteriores, porque es que si no estoy viendo que se nos queda el capítulo otra vez, que vamos a tener que hacer 15 capítulos. Entonces, si os parece, vamos a incluir simplemente una reflexión sobre, bueno, que hay aspectos de la guía que yo recomiendo que la gente se lea, porque es verdad que la hemos citado muy poquito. A mí, por ejemplo, se me ocurre dentro de la guía que no hayamos comentado todavía, ¿no? Pues todo el tema de continuidad asistencial alta, el cuidado del miembro superior, pues porque da muchísimos problemas de muchas clases, ¿no? Pues el tema de la inclusión en sexualidad post-ictus, se me ocurre mucho el tema que hemos comentado ya de la educación terapéutica, familia, entorno, pero creo que por ser un poquito operativo y no irnos por las ramas, ¿no? Porque al final nos gusta mucho charlar y nos vamos a 10 capítulos, vamos, si os parece, a iniciar el segundo bloque, ¿vale? Vamos a concretar, porque si no, bueno, pues nos quedamos un poquillo en lo que tenemos que es, bueno, pues hablar de lo mismo que estuvimos tratando en el capítulo anterior y yo creo que tenemos que adelantar, ¿no? Así que si os parece, vamos a entrar ya en el análisis punto por punto de el primer bloque de revisión crítica que vamos a hacer sobre recomendaciones. Porque así la gente diga, vale, yo tengo muy claro que el paciente hay que levantarlo o que hay un desafío ortostático o no sé cuánto, pero ¿qué recomendaciones se pueden dar sobre eso que sean concretas? Es decir, ¿existe un protocolo establecido? ¿No existe un protocolo establecido? ¿Es que el paciente se te ponga blanco, que te vomite, que te deje de hablar, que pierda el conocimiento? Es decir, vamos a ir concretando qué dicen las guías clínicas sobre todo esto, ¿vale? Porque yo creo que es lo importante. Entonces, si os parece, vamos a cambiar de plano, vamos a dejar de hablar un poco como de las generalidades de la guía y vamos a leer las recomendaciones. Y sobre esa lectura de recomendaciones vamos a hacer como un análisis de dónde sale cada afirmación, qué tipo de fuente la sostiene, qué grado de recomendación le podemos dar a los oyentes, ¿no? Si es fuerte, si es débil, si procede de una evidencia directa, si es un consenso, si es, bueno, pues un estándar hospitalario, ¿no? De los hospitales lo hacemos así, pero no sabemos muy bien por qué, ¿no? Si se aplica solo a agudo, si se puede aplicar a otras fases y cómo se traduce eso en lo que un fisio hace, ¿no? Vamos a intentar como ponerle ya ciertos parámetros de organización, ¿no? Entonces, simplemente para la gente que nos está escuchando, aunque yo no sea ningún especialista en investigación, pero sí creo que es importante introducir algunos términos, que son los términos de trazabilidad, que bueno, trazabilidad no deja de ser, cuando yo hago una recomendación, de dónde la he sacado, qué fuerza de recomendación tiene eso, ¿no? Qué grado de recomendación y qué grado de aplicabilidad tiene. Es decir, pues ¿quién lo ha dicho? Lo ha dicho Yolanda, ¿vale? ¿Yolanda quién es? Pues eso es la trazabilidad, no quiero ser otra cosa, ¿no? La certeza hace referencia también, que es otra cosa que a nosotros nos interesa mucho, junto a la trazabilidad, que es, pues bueno, ¿cuánta gente ha dicho esto? ¿Se han aplicado ya esto y qué resultado ha dado? Es decir, más o menos, ¿qué evidencia vamos acumulando en relación a las recomendaciones, ¿no? La aplicabilidad, pues
no deja de ser, en nuestro día a día, en nuestro entorno hospitalario, realmente se puede aplicar eso, porque imaginaros que hay una recomendación con una trazabilidad muy buena, una certeza altísima, de que hay que utilizar un exoesqueleto de 500 millones de euros para cada paciente individualizado de la unidad. Pues mira, Juan, eso no es aplicable. Entonces, como no es aplicable, pues pierde fuerza de recomendación, ¿no? Y luego, por supuesto, qué grado de operatividad tenemos, ¿no? Es decir, cuando Isaac comentaba un poco pues bueno, vamos, pacientes con buen pronóstico, pacientes con mal pronóstico, ¿no? Pues, ¿qué hace que un paciente sea de buen pronóstico? ¿Qué hace que un paciente sea de mal pronóstico? Es decir, las operativizaciones, vamos a concretar, sin entrar en que esto no puede ser un máster, ¿no? Pero vamos a poner ejemplos prácticos de cómo operativizamos luego este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, si os parece, yo he dividido este tipo de análisis en 4 bloques. 4 bloques. Esta tarde nos vamos a dedicar al primero, que es el más sencillo, que son afirmaciones que yo he llamado muy dependientes de guías clínicas, ¿no? Que son, pues bueno, el inicio de estabilidad, las 3 horas día, en fin, un poco la dosis, que haya un equipo transdisciplinar, los objetivos que se plantean y tal. Ese sería lo que vamos a dedicar lo que queda de tarde. Luego haríamos un capítulo de afirmaciones que dependen de la sustavieja Sabert, lo llamo yo así, ¿vale? No que, no que sea así, pero bueno, yo al ABERT tengo ganas de meterle caña porque me lo he estudiado mucho y muy bien y bueno, y el ABERT, el A Very Early lo trataremos tranquilamente, ¿vale? Luego haremos un grupo 3 que es de dosificación, pues eso, de a ver, ¿qué significa dosificar? Llevo al paciente una banda cardíaca, me fijo en frecuencia cardíaca, me fijo en una escala analógica que me señale desde estoy reventado hasta me está haciendo cosquillas, ¿vale? Un poquito cómo dosificamos por número de repeticiones, por edad, ¿vale? Como operativizar un poquito esa dosificación. Y luego, pues bueno, afirmaciones de seguridad, que yo creo que eso en entorno hospitalario es importantísimo, ¿no? Pues cuando hablamos de tensión o de glucemia o de dolor, ¿en qué parámetros estamos hablando? Es decir, ¿hay formas de calcularlo o no? ¿O tú tienes allí un tensiómetro y el paciente está todo el rato con el tensiómetro puesto y tú vas viendo los niveles que tiene? ¿O es simplemente que le haya tomado la tensión por la mañana a alguien y la tenga entre... ¿Me entendéis? Entonces, yo creo que esto ahora es cuando empieza la parte un poco como guay de vamos a contar realmente qué podemos hacer. Es decir, ¿podemos realmente recomendar cosas? Y si no las podemos recomendar, ¿qué sería necesario para poder recomendarlas? Para animar a la gente también un poco a que se moje y estudie, ¿vale? ¿Os parece bien, chicas? Nos metemos ya y chicos, en todas estas cosillas, ¿vale? Me Vamos parece a ello. interesante, sí. Venga, vamos a ello. Vamos a empezar con el primer bloque. Este primer bloque son afirmaciones que yo he visto revisando la guía que dependen muchísimo de guías clínicas. Por tanto, este es el bloque que yo le llamo el bloque soft. El bloque que está como muy bien establecido, pero que yo creo que tenemos que entrar un poco a matizar ciertas cosas, ¿no? Por tanto, aquí Isaac va a tener la palabra cada vez que quiera, porque me lo voy a poner aquí incluso Isaac, tú haces así con la manita y yo te doy, y yo te doy paso, porque yo creo que aquí lo interesante es que tú intervengas todo lo que quieras y las demás, pues también. Venga, ¿os parece que empecemos con la ratio? Que antes decía Fátima en la previa, la ratio, hay la ratio. ¿Qué tal, Fátima? ¿Te parece? ¿Empezamos con la ratio del demonio? Por mí Venga, estupendo. vamos allá. Yo he visto que en la guía se introduce una ratio de un fisioterapeuta por cada 5 pacientes, ¿no? Que es una afirmación súper chula. A mí me encanta. Pero claro, yo creo que, sobre todo para defender de cara, como decíamos en el capítulo anterior, a que podamos pedirle a las instituciones un poco y a los gerentes más recursos, ¿no? Y podamos establecer horarios y todas estas cosas. Ahora bien, yo te quería preguntar, Isaac, ¿cómo tenemos que leer esta recomendación? Es decir, ¿es un estándar organizativo? ¿Son jornadas completas por cama? ¿Es que tiene que haber un fisioterapeuta por turno por cada 5 pacientes? ¿O lo ideal sería que estuviera el fisioterapeuta, pues yo qué sé, mañana y tarde? O bueno, noche no creo, pero por decir, es decir, ¿cuál es el turno en que debería haber fisioterapia activa en estas unidades? Es decir, 1-5, ¿qué significa exactamente? Vamos a empezar por ahí si Ujú. queréis. Pues mira, 1,5 es la única referencia de ratio que he encontrado Ujú. en cuanto a la organización de los staff de cuidados en unidad de ictus. O sea, que te aparece enfermería, teólogo y nosotros, pues donde único he encontrado un ratio. Justificado, pues no estoy seguro cuál es la justificación de poner 1,5 y no 1,4, por ejemplo, o 1,6. La verdad es que no lo sé, pero viene justificado como entiendo que es la proporción en la que el fisioterapeuta puede entrar y realizar este tipo de terapias que son intervenciones cortas, pero hacerlas frecuentes durante el día,
la única forma es tener un ratio bajo. Aparte, son pacientes críticos. O sea, en la UBI, por ejemplo, por poner un similar, hay un enfermero cada 2 pacientes y eso no se discute. Entonces, claro, dentro de la fisio estamos acostumbrados a asumir cargas asistenciales por encima de lo que realmente podemos si queremos hacer una fisioterapia medianamente digna. Vale. Entonces, ese ratio se comparte en horarios de mañana y de tarde, Ujú. ¿vale? Y lo proponen al menos 5 días a la semana. Vale. 5 de 7. Me imagino que de Sí, lunes a viernes. Vale. exacto. Para Al hacerme una menos, idea. de lunes a viernes. Vale, o sea, para hacerme una idea, porque yo no estoy seguro, tanto Fátima como tú, ¿no? Que sois los que estáis en ambiente hospitalario, ¿de qué ratio estamos hablando real ahora mismo en vuestro entorno? Por si tenéis una idea. ¿Estamos hablando de esta ratio, Eh, de una más alta, de una más baja? Por hacerme una idea de mira, cuál es la realidad. la realidad no la cumplimos. Por lo menos en mi caso no se cumple. Sí es verdad que yo estoy para neurocirugía, neurología y unidad de ictus, pero Ujú. somos 4 fisioterapeutas. Lo que pasa que, claro, vamos en parejas, de 2 en 2, y más o menos el ratio diario oscila entre 5 y 7, 8, depende del tipo de paciente. Y en ello se incluyen los de unidad de ictus. Evidentemente, Vale. con ese ratio no podemos hacer las intervenciones frecuentes que recomiendan las guías de práctica clínica, al menos 3 veces al día. Pero bueno, sí que le damos una y a veces cuando tornamos con el otro equipo de fisios que viene de tarde, pues igual damos una segunda sesión, es lo más que hemos podido llegar. Pero estamos reivindicando dentro de la institución el que se genere una figura que no salga de la unidad de ictus. Ahí tienes mucho trabajo que hacer. Vale, Isaac, y cuando, bueno, vamos a preguntarle primero a Fátima por su caso. Fátima, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué ratio tenéis por allí, por el norte? Vamos de Canarias al otro extremo. Pues no andamos mucho mejor. Sí que es cierto que hay una única fisio en neurología y neurocirugía y solo se dedica a eso, pero es una única fisio para las 2 plantas, ya dependiendo de lo que le deriven, que va un poco a demanda. Y luego los que hacemos ingresados en la planta de rehabilitación, pues somos 2 a media jornada y 1 jornada completa. Ujú. Entonces Y estaríamos hablando de que la depende como de unidad completa, ¿no? Como que hay un fisio para 2 plantas, vamos a imaginarnos, ¿no? No sí, tanto en de en personas ese ingresadas, sino que mm, vale, ahora muy bien. mismo sí. Y cuando hablamos de ratio, Isaac, estaríamos hablando también de trabajo, porque comentan lo del trabajo clínico, ¿no? También el fisio debería tener espacio en ese tiempo para evaluaciones que no sean tratamientos, pues me imagino papeleo, escribir pues la historia del paciente. ¿Cómo hay algo que hayas revisado que tenga que ver con eso? Es decir, cuando hablamos de una ratio 1,5, porque los fisios somos muy de hacer, ¿no? Nosotros tenemos claro que venga, para trabajar con el paciente. Pero de tiempo administrativo, ¿has encontrado o hay alguna referencia de cuánto tiempo se le debería dedicar semanalmente a cada paciente de reflexión o de reuniones o de trabajo como más, es que no me gusta llamarlo administrativo, ¿no? Porque parece que es como papeleo, pero de, bueno, pues de organización de la asistencia. Mira, encontrar no he encontrado nada, pero digamos Ujú, que he intentado traerme a mi modelo de trabajo asistencial ese ratio 1,5 y hacérmelo propio, distribuirlo en el día. Entonces me he ujú, dado cuenta de que es un número que se ajusta perfectamente a tratar los pacientes bien. Date cuenta, yo entro a las 7:30, voy al cambio de la ujú. planta con enfermería. Salimos 8:15, nos damos el cambio con el otro compañero físico que va a neurocirugía. En torno a las 9 estamos ya con las lecturas de todas las historias, todas las incidencias, todo preparado para empezar. Y claro, hablamos de sesiones cortas, pero claro, las sesiones cortas implican controlar el monitor, preparar los cables, preparar el terreno, sentar al paciente, bueno, que al final se te montan mucho más de 10 minutos cada vez que intervienes con un paciente. Y luego tienes que hacer un Como de registro preparación, ¿no? Del exhaustivo sitio. de qué ha ocurrido, porque al final nosotros, yo creo, y me apodero de esa bandera y apodero la fisioterapia con esa bandera, que somos los que decidimos si el paciente está para salir de la cama o no. Porque somos los que Vale, somos los que conocemos las formas en las que podemos desafiar a ese sistema hemodinámico y comprobar si el paciente está o no, porque dejarlo de manos de otro profesional, pues ocurren las cosas que claro. ocurren, que un paciente lo ves muy bien modóricamente, mira, este está genial, vamos a sentarlo, venga, sí. A los 3 minutos vas por ahí, el paciente está con un vaso vagal o con una crisis, convulsionando, pues no sé. Joder, sí. Entonces, Mira, y aplicas ese ratio de 1,5, la eh, verdad, te pones en cuenta y en las 7 horas te da justo para estudiar al paciente, para tratarlo, para escribir
y para, sobre todo, intercambiar opiniones con el neurólogo, enfermero y resto del Ok. personal. ¿Y cuánto tiempo de intervención más o menos? Esto es muy relativo, ¿no? Pero para hacernos una idea, porque a mí lo de la ratio 1.5 me parece maravilloso, es como, vamos, ojalá. Entonces, por eso quiero como profundizar un poco en tu experiencia, ya que lo habéis implantado. Si yo soy Juan, ¿no? Y estoy allí, me ha dado un ictus. ¿Cuánto tiempo estoy yo con mi fisio, más o menos al día? En esas sesiones cortas que estás comentando, que a veces son 2 incluso en el día, ¿no? ¿Cuánto tiempo de actividad directa con el fisio? Me entiendo incluso el setting ese que comentas, ¿no? De que hay que prepararse, que los monitores, que los cables, que todas estas cosas, ¿no? Por hacernos una idea, porque yo creo que es algo como muy exportable o debería ser muy exportable, ¿no? Esa ratio tan chula. Por Mira, creo concretar un que no hay que poquillo. encorsetarse, creo que no hay que encorsetarse con un tiempo por paciente, porque hay veces que el paciente inicias un desafío ortostático que fracasa y tienes que Ujú, trabajarlo en cama, o igual fracasa tanto que tienes que dejarle un par de horas de recuperación para volver. Entonces, claro, creo que eso es algo que persigue a la profesión de fisioterapia, como tanto tiempo por paciente, y es un dato muy, sí, poco muy claro. relevante, poco significativo, porque hay pacientes con los que puedes explayarte porque tienen una buena tolerancia hemodinámica y porque tienen una buena tolerancia al ejercicio, entonces puedes progresar en tratamientos un poco más de más tiempo, pero normalmente, especialmente en unidad de ictus, no es así. Entonces, claro, Ujú, pues mira, hay pacientes, yo qué sé, pacientes que de repente están con sondas nasogástricas, con una sonda vesical, gafas nasales, nebulizadores, monitorizados, con demasiadas cosas que lo que te va ujú, a hacer es el preparatorio para iniciar una actividad, te va a llevar muchísimo más tiempo que un paciente que a lo mejor simplemente está monitorizado y simplemente está esperando, pues, que vaya regulando hemodinámicamente en las distintas posiciones que se les presenta fuera de la cama. Entonces, claro, los tiempos, por eso te digo que son como relativos. Nosotros intentamos estar, pues, no sé, menos de 20 minutos, media hora, no nos da tiempo de hacer nada, la verdad, en un vale, paciente de esas vale, vale. características, porque o sea, salvo que vayas y peques en el histórico movilizaciones pasivas en cama y esperar Sí, que ocurra el milagro, bueno, las cosas han cambiado y creo vale. que Sí, sí, claro. Al final es todo relativo. Muy bien, pues Yolanda Mode, disculpad que voy a conectar el portátil porque se me ha olvidado ponerle la batería. Entonces, voy a dejaros que comentéis vosotras lo que queráis sobre este tema y estoy en medio minuto estoy aquí, ¿eh? Así que venga, Yolanda, expláyate o Mode y comentarnos un poquito cuál es vuestra experiencia con estas ratios, qué habéis visto vosotras en el hospital cuando habéis ido, cuando habéis charlado con compañeras y todo eso. Y yo voy a enchufar esto que estoy viendo que se acaba el directo más rápido de lo que teníamos pensado. Bueno, pues aquí la verdad es que yo no tengo experiencia en hospital y en unidad de esto, entonces no puedo comentarlo con tanta seguridad como lo comentan los compañeros, pero sí que es verdad que aquí precisamente las compañeras se suelen quejar mucho del poco tiempo, ¿no? que se les puede dedicar a los pacientes. Y quizá algo que también podríamos debatir no solo el cuánto tiempo se le dedica, sino un poco lo que viene a poner encima de la mesa también la guía, y es el cuánto de especializado está el fisio en tratar pacientes neurológicos, porque al final, pues es muy distinto el fisio que como Isan, ¿no? Que habla de venga, pues yo voy, me manejo perfectamente con los monitores, entiendo perfectamente cuáles son los pasos a seguir con el paciente. Pues como él decía, ¿no? El que sale de la carrera y bueno, pues todos los fisios estamos capacitados de tratar a cualquier paciente, ¿no? Y más si te Ujú. toca en la pública, que es como, pues te ha tocado en el servicio de unidades y tú allá vaya y te apañes. Entonces creo que también es interesante eso, el poner encima de la mesa el que la importancia de la guía, pero la importancia también de no solo qué tiempo está el fisio con el paciente y en qué ratio, sino en qué especialización debe tener y qué formación debe tener ese fisio. Y pues como decía él, ¿no? Pues la gente de UCI está ultra especializada, los enfermeros y demás, en un montón de procedimientos. Sin embargo, nosotros como que se nos pasa un poco por alto, ¿no? Es como, bueno, tú eres fisio, pues tú lo mueves, ¿no? Pero es distinto, ¿no? No es lo mismo, que igual que un Vale. enfermero de Me una parece UCI, interesante, sí, voy a Yolanda. dime.
si quieres, vamos un poco a la idea de la especialización que tiene que ver mucho con la ratio. En cuanto a Isa y Fátima, disculpa, vamos a ver, porque como los tenemos a ellos, yo Sí. que me encanta, ¿realmente se exige algún tipo de formación previa? ¿Hay algún tipo como no sé, no de especialización, que evidentemente no existe, pero en vuestra experiencia, el que entra a trabajar en una unidad de ISTU, ¿viene de algún sitio previo o se le exige alguna cosa o es simplemente la buena voluntad que quiera aprender y que quiera, ¿me entendéis? ¿En qué grado de porcentaje entre me ha tocado aquí, como decía Yolanda, ¿no? Que creo que eso es interesante mantenerlo, ¿no? Entre el me ha tocado aquí y el estoy súper especializado, que no existe la especialización, ¿cómo se lleva eso para que una unidad tenga calidad? ¿Se contempla o no se contempla? ¿O en el día a día Ujú. se hace un poco de una forma práctica, pero no hay un protocolo? En vuestra experiencia, ¿eh? Que yo Claro, no tengo ni ahí idea. estás abriendo un melón grande. Es decir, a ver, en Es mi parte la guía soy también, especialista. sí, Qué bueno, a malillo, ver, qué ahora un melón grande en cuanto a cuánto deberíamos saber como fisioterapeutas. Y nos vamos a las escuelas de fisioterapia a ver qué se están enseñando, ¿no? Porque mañana sale una alumno o alumna y te toca un contrato en el hospital, al menos en el mío, y si te toca la unidad de ictus, te toca la unidad de ictus. O sea, nadie te va a preguntar si controlas o no controlas. Entonces, claro, dejamos un poco entre luces las carencias formativas de nuestra profesión y la falta de identidad realmente. Y para mí, el tema de la guía también me gusta o nos gusta dentro del grupo decir que qué es lo que el resto de profesionales debe esperar de la fisioterapia cuando le pautas que vaya a una unidad de adicto. O sea, tú tienes que saber qué va a ser el fisioterapeuta. Tú no puedes llegar y pautar Ujú. fisio y que venga, que le vaya a dar caña, que sea el gracioso o el tal, que lo anime, que esto, que lo saque. Oye, a ver, de un fisioterapeuta que actúa en unidad de adicto, en semicrítico, debemos esperar esto, pues que controle estas cosas y que ejecute este tipo de procedimientos. Y eso no te lo piden previo a la contratación, al menos en mi hospital y en los hospitales que conozco a nivel nacional, es un poco, pues te tocó. Ni Totalmente. hay una Y claro, residencia, ¿no? Entiendo, viene una persona que está acompañando a alguien, aprende un poco y luego se queda solo. Es decir, no hay ningún tipo como de pasarelaje, ¿no? Ni de, vamos a llamarle, no quiero llamarle ni MIR, ni PIR, porque no existe, ¿no? Yo sé que no existe. Pero no sé, por ejemplo, yo qué sé, la fundación cuando se va a un fisio, ¿no? Pues como que intentamos que entre otro, que lo acompañe un tiempo, que no sé cuánto, ¿no? Y no sé hasta qué punto eso se puede implementar también, o se podría, ¿eh? Yo por desear, ¿no? En los hospitales que existiera un poco como esa figura, ¿no? Como del interno residente, sí, vamos a llamarlo, sin ser eso, pero totalmente. que luego pudiera, ¿no? Como quedarse habiendo sido entrenado en las características, ¿no? Fátima, no sé cómo lo ves tú. ¿Lo ves como Isaac o...? A ver, pues te comento, para contestar a la pregunta sobre si la gente está especializada o no, yo creo que depende y distingo entre fijos y contratados. Normalmente, si tú eres fijo y sabes que vas a tener una plaza en un sitio, haces por formarte y por aportar en ese sentido, aunque no se Ujú. te va a exigir de forma oficial. Otra cosa es que vayas a cubrir a esa persona 2 semanas o en verano. En la lista no se te exige tener una especialización, sí que como, pues, nos conocemos todos porque somos pocos, más o menos qué contratos hay y la gente, pues, va a lo que más o menos le gusta y puede tener formación, pero tampoco se le exige per se. Y luego, sobre si se puede hacer una especie de mini de fisioterapia, claro, a mí me parecería estupendo y maravilloso. Hacer no se hace, pero sí que es cierto que supongo que también está contemplado en Canarias, que esto ya es un poco voluntario por parte de los profesionales que se forman, ¿no? Que tú tienes la opción como de dar cursos a los compañeros y son cursos que para los compañeros son gratis. Entonces, por ejemplo, las compañeras de Respi aquí tienen dado muchos cursos de críticos o de UCI a los que tú te puedes apuntar, pero bueno, Ujú. y depende como de la buena fe tanto de las compañías que quieran aportar ese curso como el que tú te quieras apuntar y gastar horas en hacerlo. A mí es que Vale, me parece, es verdad que vale. siempre lo hemos hablado esto mucho, porque me parece como muy fuerte, ¿no? Que justo en el periodo más crítico de una persona con un daño neurológico, pues ya sea, pues como dice Isa, en ese momento de altísima vulnerabilidad hemodinámica y neurológica, como en las horas y en el periodo ventana en el que el sistema nervioso tiene como más capacidad
volver a retomar, ¿no? Las funciones perdidas, pues bueno, pues que no se exija en cierto modo una especialización a las personas que están ahí a pie de cama, pues por eso, porque es que estamos jugando justo en el momento más crítico de los pacientes y creo que es algo que justifica mucho, ¿no? Que estemos en la SEN y que se estén empezando a dar importancia, por ejemplo, a documentos como la guía, el poner en conocimiento de todo el mundo que no todo vale y que no todos estamos formados, pues evidentemente, pues igual que una enfermera que termina la carrera no está formada para ser matrona y enfermera de un CIN y enfermera, porque son cosas como muy específicas, pues yo creo que la fisioterapia pues también tenemos todavía mucho que remar por eso, ¿no? Muy bien. Vale, entonces Sí. dejamos la ratio 1,5 como deseo, ¿no? Un poco como no algo que esté súper estudiado, súper experimentado y que en la guía, desde luego, no aparece como una recomendación brutal, pero yo creo que sería interesante que compañeros que están comprometidos como Isaac con la calidad asistencial en hospitalaria y tal, si les parece un número como razonable y aparte lo han implementado y han visto que están satisfechos, ¿no? Yo creo que sería una recomendación como, bueno, como un poco un deseo, ¿no? No tanto una recomendación dura de se ha demostrado que 1,5 funciona mejor que 1,4 o que 1,6, pero sí nos parece algo razonable a entender, siempre entendiendo que, volvemos a lo mismo, que no es lo mismo un ratio, un fisioterapeuta, 5 pacientes, si ese fisioterapeuta lleva 15 años trabajando en una unidad de ICTU, que si lleva 3 días, porque a lo mejor si lleva 3 días deberían ser 2 o 3 fisioterapeutas, ¿no? Junior que tuvieran que estar ahí un poco mejorando en entrenamiento y no tanto directamente siendo responsables del proceso de un paciente con ictus agudo, que es un proceso muy serio, ¿no? Pues como decía Isaac, lo tenemos muy claro en cuidados críticos, lo tenemos muy claro desde el punto de vista neurológico, hemodinámico, etcétera, pues ya ahora también que lo tengamos un poco claro desde el punto de vista de fisioterapia, ¿no? Es decir, a ver, no me puede usted estar pidiendo que yo tenga controlado si puedo poner de pie a esta criatura o no ponerla de pie, verticalizarla un poquillo y que yo, sin experiencia y sin conocimiento, tenga que saber, pues, controlar muchos factores que son muchas veces difíciles de controlar. Muy bien, ¿algo más por finalizar la ratio 1,5? Y pasamos al siguiente aspecto. Estáis ahí muy callados. Es que hemos empezado con la Yo especialidad. Es me que encanta, vaya muy abierto el tema, ¿no? entiendo a Fátima totalmente y entiendo que está de forma temporal, porque es que lo que dice es una verdad absoluta. Y abogo también porque se intenten hacer especie de residencias dentro de la fisioterapia. Es que me parece algo súper práctico. Enfermería lo tiene en algunas especialidades y creo que nosotros deberíamos tener. Y sobre todo porque el fisio podrá elegir dónde quiere estar. Y al final, si tú tienes interés en algo, pues la forma en la que te vas a formar es muy distinta que si te ha tocado ir allí y comerte el marrón yo qué sé, de críticos en UBI, unidad de ictus. O lo que sea. Bueno, muy bien. Pues venga, pasamos a la segunda afirmación, que sería el inicio tras estabilidad clínica, ¿no? Que esto suena como muy razonable, ¿no? Hay que tratar a los pacientes cuando están estables clínicamente para que no se mueran en fisioterapia. Pero claro, yo soy un obsesionado de concretar. Entonces, yo creo que la recomendación es muy sólida. De hecho, en todas las guías de práctica clínica que se han revisado, ¿no? Y que están en la guía, yo le he echado un vistacillo y me he dado cuenta que efectivamente aparece tal cual y que es una recomendación muy sólida. Pero a mí me da la sensación, no sé qué os parece a vosotras, que esto necesita un poquito de, vamos a llamarlo, operacionalización, de protocolización, ¿no? Porque al final, no sé si, bueno, Yolanda, quien queráis, ¿no? ¿Tenemos realmente una definición de qué es estabilidad clínica después de tener un ictus? Es decir, ¿puede una persona, llego yo mañana allí de fisio, ¿no? ¡Pum! Toma, Juan, te vas a trabajar a la unidad de ictus. Esta es la definición, o sea, como hay un grado de recomendación alta de inicio tras estabilización clínica, la estabilización clínica significa esto. ¿Eso existe realmente? Es decir, ¿hay algún sitio en el que yo pudiera leer cuáles son los parámetros? Si existe algún árbol de decisión, si existe algún tipo de operativización de esto, o se queda un poco la recomendación en, bueno, pues la recomendación que haría mi abuela, ¿no? De mejor empezar cuando esté la criatura un poco más estable, no vaya a ser que te lo cargues, ¿no? Porque me entendáis todo el mundo. Y abro un poco las intervenciones. ¿Realmente un fisioterapeuta está seguro
en su abordaje profesional y cuenta con un respaldo suficiente de datos para poder decir no, si pasa algo malo o si hay cualquier complicación, pues ha sido un accidente, ha sido una complicación, pero yo he seguido este tipo de recomendaciones, este tipo de protocolo y mi labor está como protegida porque yo he hecho las cosas como se tienen que hacer, ¿no? ¿Qué es la estabilidad clínica en definitiva? Abro un poquito el melón, si queréis primero, pues Fátima, que era también invitada, como acaba de hablar Isaac, y luego le pasamos la pelota a él. Fátima está pensando, está diciendo... Sí, justo. Eh, Pues sí, tal vez falte un poco de definición. Entiendo que estabilidad clínica, pues tiene que haber estabilidad de hemodinámica, unos niveles de tensión, pues que te permitan trabajar con cierta seguridad. Una glucemia también, pues que no te esté haciendo una hipo, sobre todo, y que tenga una frecuencia cardíaca, pues que tú no digas, bueno, pues está en fibrilación auricular y le voy a poner aquí a hacer ejercicio aeróbico, no. Ujú. Yo creo que como que esas recomendaciones son transversales, ¿no? Lo comentaba Yolanda antes, ¿no? Pues, bueno, que tenga un nivel de alerta adecuado, que la tensión arterial esté dentro de, bueno, que no haya grandes problemas, ¿no? Pues lo que comentas tú de frecuencia arterial, glucemia, temperatura, es decir, todos tenemos claro como de qué depende la homeostasis, ¿no? Bueno, pues que no esté muy fatigado, pero realmente existen parámetros, es decir, mi pregunta es, ¿el fisio esto lo está valorando online en todo momento y tiene unas directrices claras de cuáles son los intervalos de confianza? ¿O esto es como un poco como pasa con las aprasias, ¿no? Salvo mejor criterio, ¿no? Es como, bueno, si no ha dicho el médico que no se pueda, yo lo hago. Esa sería un poquillo mi pregunta. ¿Existen realmente intervalos de confianza y de estabilidad como para que yo pueda conocerlo, pueda leerlo en algún sitio? Porque yo no lo he encontrado. Entonces lo comentaba por el grupo, ¿no? Que al final se queda como una recomendación un poco como, pues vamos a decirlo, como, bueno, sí, mejor tratar al paciente que está estable, pero ¿qué es que esté estable? No sé, Isaac, Mode, si vosotros queréis aportar algo. Pero sí. A ver, es que la pregunta se puede interpretar de dos formas. Es decir, un paciente entra por urgencias con un ictus. ¿En qué momento coge estabilidad médica? Eso le corresponde al neurólogo, pero normalmente depende de la etiología del ictus. Es decir, lo que se aborda es primero parar para que el infarto deje de seguir creciendo y una vez que se ha establecido la lesión, digamos a nivel neurológico queda estabilizada y luego tratar pues el origen de ese ictus. Es decir, si ha sido por un trombo, si ha sido una isquemia, si ha sido hipertensivo, si ha habido una hemorragia, ¿vale? Ujú. Entonces, una vez que solventas esa parte, es decir, y aparte todos los procesos concomitantes que pueden haber, es decir, a broncoaspirado, con una sepsis respiratoria. O sea, primero creo que hay que resolver el problema original. Sí, Entonces, una te ha vez hecho que el una problema ese transformación está resuelto hemorrágica, y el nadie se ictus, y esperaba el una ictus ya transformación está, hemorrágica. ¿sí? Claro, de ese tipo de cosas, sí. Se entrecorta Vale, un sí, sí. poco, Juan. Vale, perdona. No, no te preocupes. Cuéntame. Vale, entonces, pues bueno, pues tienes distintas entidades clínicas, es decir, una hemorragia, ¿cuándo se estabiliza clínicamente? Pues cuando deja de sangrar. Y los parámetros hemodinámicos se mantienen estables. Dentro de los rangos, pues normalmente suelen estar por debajo de 140, 150, es lo bastante general que hay en el funcionamiento de estos pacientes. Por ejemplo, un ictus, pues si el ictus ha sido dentro de código ictus, dentro de ventana terapéutica, se han aplicado los procedimientos en caso de que sea un trombo y demás, pues bueno, los parámetros nos interesa tener una tensión alta para que mantenga una buena perfusión, pero ya está solventado el problema. Ahora, cuando pacientes, por ejemplo, hacen un ictus y hacen una broncoaspiración, claro, la estabilidad clínica se prolonga mucho más en el tiempo porque hay una sepsis respiratoria, probablemente compromiso respiratorio, aparte de regulación hemodinámica, el propio ictus en sí, pero bueno, más o menos cuando el infarto se establece, es decir, se ha acabado el infarto, ya está, esta es la zona de lesión, a partir de ahí hay una estabilidad clínica. Luego regula, porque sí hay parámetros de seguridad, que son los que el fisio debería conocer y están puestos en la guía, que son los que recomiendan las guías de práctica clínica a la hora de intervenir con estos pacientes. Es decir, no tenemos que encorsetarnos tampoco en estos números, pero sí que tener ciertas referencias. Es decir, yo tengo un paciente, está en reposo en cama y lo veo que está a 180 de tensión arterial sistólica, o bueno, una luz Claro. roja se me enciende en la cabeza y voy a preguntar a ver qué pasa, porque a lo mejor de repente es un ictus lacunar que interesa que esté a 180.
Entonces está óptimo para iniciar. Entonces tenemos como esos márgenes de seguridad que están propuestos en la guía, que creo que es un marco no estacionario, pero sí que te puede servir para por lo menos saber cuándo tienes que preguntar ante la duda. Ujú. Y ya luego, sobre Vale. la marcha, pues ir resolviendo. No sé si contesto bien a lo Sí, que sí, estabas sí, claro. preguntando. La cosa Entonces, claro, sobre todo es que yo la estabilidad médica la puedes conseguir ahora, hoy, el neurólogo va, el infarto está establecido, el último escáner está bien, hemodinámicamente está el paciente bien. Oye, venga, vete a moverlo. Nosotros vamos a las 2 horas y el paciente no está bien. Hay un deterioro neurológico que puede indicar que el infarto está progresando, hay una alteración hemodinámica, bien hipotensión, que es mucho más grave, o alguna hipertensión descontrolada, una fibrilación auricular, un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo. Todo esto se puede desmontar en función del momento en el que acudas, pero sí es verdad que los parámetros de seguridad que proponemos dentro de la guía son los establecidos en las guías de práctica clínica y es un gran salvaducto, o sea, un seguro que tenemos nosotros a la hora de intervenir con estos pacientes para, sobre todo, no meter la pata. como una primera referencia, entiendo, ¿no? Como una especie de, bueno, pues de marco Sí. general en el que movernos, ¿no? Yolanda, yo no sé si tú considerarías interesante que hubiesen algún tipo de árbol de decisión o checklist o, bueno, Mode también, que está ahí la pobre, que la conexión de Mode y la Sí, mía está además yo fatal. estaba levantando yo la mano un poco por eso, que quizá para Es nosotros que no os veo. Estoy aquí como que no sé si me estáis escuchando o no, pero bueno, vamos a terminar sí, pronto el es que capítulo porque es que está, tiene la conexión rara o lo que sea, porque sí, se te algo pasa. Quizás corta, a me sale veces buena, se pero no te- estoy bien. Mm. Sí, Bueno, yo no te preocupes. estaba Cuéntanos. levantando la mano precisamente por eso, porque creo que es interesante, pues para nosotros que no somos facultativos, ¿no? Y que al final son muchos parámetros médicos que muchas veces no manejamos y que no nos suelen explicar en la carrera. Y como hablábamos, pues ahora mismo no existe una especialización. Sí que pienso que podría ser muy interesante tener como un checklist o un árbol de decisión que hiciera algo que creo que ha introducido ahora Isaac, que es muy interesante, que es dividir entre tipos de pacientes, pues porque como le estaba diciendo, no, ese árbol de decisión no va a ser el mismo para un paciente que entra con una hemorragia que para uno que entra con un ictus isquémico, por ejemplo, así como separando dos grandes grupos, tener como también en el árbol de decisión cuáles son las comorbilidades que ya trae la persona, que también lo pueden poner un poco en peligro cuando lo pongamos a moverse. Y quizás eso, para nosotros que no somos facultativos, pues que hubiese si se pudiera generar, ¿no? Que no sé si esto es posible, alguna forma de árbol de decisión de si la tensión está entre esto y esto, está todo ok. Si ya te sube de aquí o te baja de allá, ya tienes primero que hablar con su intensivista. Y si está de aquí a aquí, pues directamente llama a urgencias, ¿no? Como que nos dividiera un poco cuáles son los parámetros en los que podemos estar muy seguros, cuáles son en los que tendríamos que empezar a dudar y los que ya serían directamente, como estaba diciendo Isa, una bandera roja. Y quizá Ujú. me pasó un poco leyendo la guía, que creo que sería interesante también diferenciar, ¿no? En ese árbol cuáles son los criterios de estabilidad médica más importantes que pueden poner en riesgo la integridad de la persona, ¿no? Como estabais comentando, y cuáles son otros factores, como por ejemplo se hablaba de los niveles de alerta y de conciencia, que pueden condicionar mi forma de trabajo, pero que si no han hecho un cambio muy drástico, ¿no? Que a lo mejor es que se refieren a eso y yo no lo entendí bien. Evidentemente, si un paciente estaba consciente hace 15 minutos cuando el médico te ha dado el ok y tú llegas y está inconsciente, pues entiendo que eso es un factor de estabilidad médica que ha cambiado, ¿no? Pero sí que había como factores de estabilidad neurológica o de conciencia o de conducta y tal, que creo que son más factores como que nos obligan a adaptar un poco el trabajo más que sean un criterio de no, el paciente no está en estabilidad médica, con lo cual yo no puedo entrar a trabajar. Entonces, sí, creo que quizá hay un árbol de decisión o unos rangos en los que nosotros pudiéramos decir, vale, si me está en todos los rangos que te digo yo, por ponerme un poco como lo hicieron Novak, ¿no? Pues está con todo lo que pone el semáforo verde, pues aquí puedo entrar a tratar. Aquí ya tengo que preguntar porque tiene uno naranja. Una cosilla así creo que nos podría facilitar, pues, a los que no somos médicos al final este trabajo. Muy bien. Sí, es que ¿Me escucháis ahora? contestando un ¿Me estáis? poco a Yolanda, por complementar,
escuché. ¿Sí? No, es Sí, que te creo que no me escuchamos, sí, escucháis. sí. Entonces, Yolanda, Dime. si quieres, sigue tú un poquillo porque yo creo que tengo la conexión fatal. Entonces, para no estar interrumpiéndonos con el rollo, pues si Sí, queréis podéis seguir vosotros con el tema, finalizar esto de la estabilidad clínica y pasar al siguiente al siguiente. Venga. bueno, pues, especificación, ¿no? Por Ahora cuando complementar, sí, por dime, Isa. complementar un poco lo que decía, las dudas que plantea Yolanda en cuanto a un árbol de decisiones y demás. Debemos tener en cuenta una cosa que es súper importante. Es decir, puede haber estabilidad clínica, pero no estabilidad hemodinámica. Ojo, ¿eh? Claro, Es así, el paciente no regula. Aparte, en el 75% de los casos de ictus en fase aguda hay disautonomías, con lo cual ni siquiera tienen los mecanismos propios para regular la tensión en unos niveles que le permitan una perfusión continua. Entonces, el hecho de estabilidad médica clínica, yo lo veo más en el sentido de, oye, el infarto ya está establecido y está controlado. No va más, no hay un mayor sangrado, no hay un aumento de la presión intracraneal, están esos valores establecidos y ahora vamos a ver cómo regula hemodinámicamente con los días. Y ahí es donde creo que nosotros somos los que, pues bueno, debemos tomar buenas decisiones a la hora de irlo desafiando poco a poco y estar consciente por supuesto, todos los signos clínicos que se presenten, tanto a nivel neurocognitivo, como a nivel respiratorio, a nivel hemodinámico, y como también todos esos signos que nos arrojan situaciones de, bueno, se encienden luces rojas, como por ejemplo el estado cambiante de las pupilas, coloración de piel y mucosa, etc, etc, etc. sí, sería como eso, como dividir, ¿no? Yo creo que para las personas que no somos especialistas en este campo y como tú decías, para los compañeros que se tienen que incorporar a una unidad de ISTU, sí creo que sería como muy interesante lo que tú dices, separar el cuándo está en estabilidad médica y bueno, pues a lo mejor es verdad que hay como oficio, nosotros no lo sabemos regular, pero sí podemos decir, bueno, pues estos son los parámetros médicos que arrojan las guías más de neurología y tal, cuál es la estabilidad hemodinámica, qué puedo hacer cuando está inestable o qué puedo hacer y qué signos son a vigilar, ¿no? Es decir, venga, pues lo que tú decías, lo siento y empiezan a hacerle cosillas raras a las pupilas, pues para que aquí ya, ¿no? Un poco lo de lo que yo te decía, que creo que es como que para operativizarlo, para que la persona que entra más nueva lo tenga más claro, sí que ese tipo de árbol creo que te da como la certeza de, vale, lo he incorporado, ¿no? Que era el primer paso en la estabilidad hemodinámica, lo incorporo un poco en la cama y tengo que chequear qué está pasando con la tensión. ¿Siguen estos parámetros? Vale. ¿Sigue la frecuencia cardíaca entre aquí y aquí? Vale. Y ¿no? Como todo lo que comentabais, entiendo lo que tú decías, ¿no? Que se hace mucho más liviano de leer así, porque es verdad que lo tienes todo a un vistazo, pero creo que de cara a tomar una decisión, como que puede ser muy, muy útil el hacer a lo mejor quizás ese tipo de árbol y como el meter los parámetros, porque al final, pues los que no somos especialistas, creo que nos nutriríamos también mucho de eso, pero sí que estoy muy de acuerdo contigo y creo que como comentaban, ¿no? Que en la estabilidad clínica no debe ser algo que nosotros nos imaginemos, sino que tenemos como que tener muy claro pues esos parámetros y creo que eso lo ha aportado la guía de una forma como muy, muy drástica, ¿no? Cuidado, que esto no es, parece que está bien. El médico me dijo hace 2 horas que estaba estable y ahora yo vengo y ya como el médico me dijo que estaba estable, yo no miro ya más nada, sino que ya me meto al lío, ¿no? Totalmente, sí. Lo que pasa es que, claro, hay tanta variabilidad en las posibles respuestas del paciente que establecer un árbol preciso es complicado. Entonces, Sí, lo más que se nos ha ocurrido dentro de la guía es establecer cómo hacer un desafío ortostático. Es decir, el primer día que vas, cómo incorporas al paciente y cada cuánto tiempo consideras que debes hacer monitorizaciones o registros puntuales para ir monitorizando que va todo en orden y que puedes proseguir, o bien tienes que parar o dejarlo descansando, o bien trabajarlo en cama porque no está preparado para un pues sí. desafío un poco más allá. Entonces, bueno, hay una regla muy básica, basiquísima, que no sé si me la estoy inventando yo o está en algún sitio, pero bueno, como la hipotensión ortostática son aquellos cambios que ocurren en los 3 primeros minutos de cuando cambias de posición, pues por ejemplo es una forma, es un poquito una guía oye, a ver, ¿cómo empiezo? Pues venga, voy a sentar al paciente y me voy a esperar 3 minutos a ver qué pasa. Para que no. Y entonces voy
haciendo una vigilancia ya no solamente en el monitor, sino de signos clínicos que me puede estar diciendo, oye, está adaptando, no está adaptando, vamos a seguir o paramos. Y a partir de ahí Sí, vas creo que eso es muy proponiendo distintas interesante, posiciones. además darle Entonces, como esa, ¿no? Ese espacio mm, a la persona, pues porque a lo mejor a veces queremos, lo hemos incorporado un poquito, no lo hemos visto que todavía se haya desregulado demasiado y no hemos venido arriba, no lo hemos levantado y ahí te ha pegado, un poco lo comentaba antes Fátima en la previa, ¿no? Y te pega el susto y le pega la exacto. hipotensión estando ya de pie. Entonces creo que es verdad que ese criterio a mí me parece como muy chulo en ese sentido, en el venga, vamos a ir dándole su espacio, vamos a ir dándole el tiempo, sobre todo porque también así te da a ti pie, ¿no? A valorar el hecho de, vale, pues se ha mareado, por decirlo así rápidamente, pero se te ha mareado de pie y ya no sabes si ha sido por el cambio que le hiciste cuando lo incorporaste a sentado o porque se ha puesto de pie. Entonces, el darle ese tiempo también Correcto. te da una claridad en cuanto a en qué punto de la escalera se encuentra Y es, el y es paciente. más, lo puedes tomar como una interpretación terapéutica para hacer un razonamiento clínico y decir, vale, mira, este paciente al minuto y medio me empieza con sintomatología que no me gusta nada. Vale, pues voy a hacer exposiciones de 45 segundos, por ejemplo. Me voy a la mitad del tiempo en el que sé que va a estar seguro y va a tolerar, y voy también a ir trabajando un poco todos esos mecanismos reguladores hemodinámicos que en fase aguda normalmente están perdidos, pues se van entrenando con una exposición gradual. Y es una buena forma también de decir, mira, me ha pasado sentado, o me ha pasado de pie, como bien dices, ¿no? Pues venga, voy Eso a es, hacer a la hora exposiciones de de bipedestación controladas por tiempo y voy viendo que vaya tolerando un poco más y progresando con los días a exposiciones más largas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Genial, pues yo creo que ese punto de la estabilidad queda más o menos claro y si quieres, mientras Juan vuelve, Me ha podemos pasar dicho, por... Es que yo creo que no me ya, escucháis bien, Yolanda. Ya está aquí, venga, venga, Juan, pues tírale, que tengo aquí a No, la no, peña llorando os no iba sé a decir cuántos eso, segundos. que si me Vamos. escucháis, que es que creo que tengo problemas de conexión porque no sé qué pasa, que me quedo bloqueado y no me escucháis. Así que le estaba comentando a Mode que tenéis que llevar el capítulo entre las dos porque yo es que os estorbo porque os voy cortando en momentos en los que no tengo que cortar. Así que no sé cómo lo veis. ¿Podéis llevar vosotras entre las dos un ratito más? 10, 15 minutos más o cortáis ya y Venga, seguimos si yo luego, pero es lo único que que yo no tengo sé ahí qué a me toda la pasa. peña llorando, no sé cuándo voy a poder, cuándo voy a poder estar, pero Venga, pues si queréis, 10 bueno, minutitos más que hace la media hora y ya está, y lo dejamos aquí otro día. Es que no sé qué pasa. Es que estoy intentándolo de todas maneras, pero es que os corto mal, o sea, no hay fluidez, no hay fluidez. Y os estorbo. Así que si os parece, 10 minutitos más, dale la palabra a la Fátima, a la pobre, que está ahí más callada que todo, y cerráis vosotras como podáis, ¿vale? Yo estoy pendiente por si cualquier cosa, pero es que es verdad que venga. os interfiero mucho, no hay fluidez en la comunicación, entonces es una locura. Así que entre Mode y tú, ala, os quedáis encargadas del cortijo. Venga, pues si queréis, vamos a charlar el siguiente punto que teníamos apuntado, ¿no? Que también se recomendaba, era el tema de tratar durante 3 horas al día, durante al menos 5 días a la semana y que en el total del tiempo se sumaron unas 6 horas de actividad. Y bueno, esto sí que queríamos comentarlo, pues porque no significaba, o por lo menos no lo entendimos nosotros, y si no ahora nos lo confirmas tú, Isa, que fueran las 3 horas enteras de fisioterapia, sino que tenía también mucho que ver con equipo, ¿no? Y con el tema también del propio trabajo autónomo del paciente. Entonces, si quieres, pues coméntanos tú un poquillo por aclararlo y seguimos sobre este tema. Sí, mira, yo creo que esto realmente quizás no debería estar dentro de esta guía, pero sí es verdad que la guía hemos incorporado como un después próximo a, para que no quede en solamente unidad de dicto y acaba. Hemos intentado incorporar recomendaciones al alta y recomendaciones cuando se va pasando de esa fase hiperaguda inicial en el que hay un compromiso hemodinámico y tienes que ir con otras premisas. Pero la idea es que se progrese en tiempo de manera que el paciente, en función de tolerancia, tampoco hay que corsetarse con estas cosas, acumule a lo largo del día 3 horas de terapia, una de fisio, una de logo y una de terapia ocupacional. Y de práctica, pues, semisupervisada, supervisada o autónoma, que intente aumentar hasta las 6 horas al día. Esto me encanta más que nada, más que
proponerlo como clínico, me encanta que aparezcan las guías de práctica clínica porque digamos que nos da a entender que debemos cambiar el modelo asistencial en hospitalización. Es un proceso muy sedentario, generalmente, ya no solo para los ictus, sino para el resto de pacientes. Entonces, que las guías de práctica clínica impulsen hacia un proceso de hospitalización más activo, especialmente en neuro, especialmente en esta fase aguda en la que tenemos muchísimas oportunidades de poder reorganizar todas aquellas funciones que se han perdido, pues me parecería genial que se pudiera implementar en los hospitales y está puesto un poco en la guía de esa manera. O sea, la premisa es iniciar con sesiones cortas, pero intentar ir en función de la capacidad del paciente, evidentemente, ajustándonos hacia esa hora, en este caso de fisio, más otra hora de teo, más otra hora de logo, más la práctica autónoma o semisupervisada por parte del paciente. Sí, al final esto bebe un poco, ¿no? Entiendo de toda la evidencia que ya vamos acumulando sobre la necesidad de intensificar las terapias y del aumento de la repetición también en las tareas, ¿no? Y bueno, al final, Mode, no sé si tú lo ves también así o si ves que puede haber algún riesgo de, no sé, de que la gente asuma que sí o sí tienen que ser 3 horas en corsetar independientemente, ¿no? Del estado funcional del paciente. Sí, claro, aquí, bueno, yo lo que veo que uno de los principales riesgos que se puede tener es como perder esa parte de individuo, ¿no? De ajustar, ¿no? Esa dosis a cada perfil de paciente, como ha dicho Isa, al final esto hay que tomárselo como algo progresivo y no ir directamente a tú eres paciente de ictus, pues 1 hora, 1 hora y 1 hora, porque a veces no más tiempo de terapia significa que sean mejores los resultados, igual que tampoco que sea más cara tampoco va a significar en este ámbito no, ¿no? Porque es algo público, pero no que una terapia sea más cara va a significar que sea más buena. Entonces, ahí sí que hay que tener, creo yo, ese rigor, ¿no? A la hora de ver qué persona tienes delante, en qué momento está y ahí ir adaptándote para que esta recomendación de 3 horas diarias de terapia no sea como una cifra rígida y estática, sino que nos podamos adaptar a cada persona, que vamos, yo creo que eso se entiende. Sí, yo creo que como decía Isa, ¿no? Que hay que adaptarse mucho al estado de la persona e ir aumentando poco a poco. Y Fátima, no sé si, pues como tú trabajas también en hospital, si más o menos tenéis claras estas intensidades, si se implementan, si no, o Bueno, si pasa un poco pues como con la ratio, que es un ideal que todavía tenemos que lucharlo mucho. en este caso sí que puedo hablar con más confianza porque yo sí que estoy más en esa fase subaguda. Mira, yo los pacientes ya me llegan con unos días de evolución y en esa estabilidad clínica. Y por lo menos con un porcentaje de pacientes, siguiendo unos criterios para intentar pues, economizar recursos, sí que se intenta llegar a esas 3 horas de terapia. Claro, Isaac tiene mucha razón en decir, ¿no? Que al final tienes que adaptarte un poco a cada paciente, pero sí que es cierto que a la hora de organizar, pues cuándo te bajan al paciente, cuándo va a ir a terapia y cuál va a ir a otra, sí que ayuda como tener un tiempo preestablecido que tú sabes, pues que será en nuestro caso 40 minutos más media hora por la tarde, si está en ese régimen de intensiva, dentro de que luego pues te puedas adaptar más o menos, que siempre es lo deseable. Sí, Sí, sobre todo lo importante es ajustar la dosis para que el paciente pueda acumular una mayor cantidad de práctica durante el día. Entonces, al final, no tenemos que tampoco ponernos nerviosos si en algún momento las sesiones son extremadamente cortas, pero interesan muchas veces, repetidas en el día. Yo a veces le digo, venga, todas las horas en punto, te pones una alarma y me haces tantas repeticiones de esto. efectivamente, al final creo Bueno, que es acumular, ¿no? Práctica, porque al final sí. el aumento de dosis va mucho en eso y creo que, como comentabais en la guía, esa hospitalización más activa y ese que los familiares también entren al trapo ayuda mucho a esto y a, como comentabais también, a incluir al resto de equipo dentro de la dinámica de, bueno, este paciente se tiene que mover, no puede ser que yo venga aquí como oficio, lo levante 10 minutos y ya eso se acabe hasta que yo vuelva de aquí
4 horas, ¿no? Entonces creo que eso también es muy, muy interesante y bueno, que al final no se trata simplemente, como estábamos diciendo, de hacer las cosas muchas veces, sino de saber cómo las hace, de darle autonomía al paciente, ¿no? Y de ir como acumulando tiempos de movimiento y que entienda pues que también una vida activa y una vida que cambia después de un ictus, pero que, como comentáis, se intenta hacer más saludable desde esos hábitos, desde esa educación y la fisioterapia mucho más activa, pues creo que es algo que en fisioterapia no solemos hablar y que le da una calidad también al tratamiento que hasta ahora, por lo menos, yo no había leído por ningún lado. No sé si queréis comentar algo más sobre el tema. No, poco más. Mm. O sea, lo que comentas tienes toda la razón. Yo creo que al paciente desde el minuto cero hay que implicarlo en el proceso, en la responsabilidad de atender a su patología y sobre todo si los familiares y cuidadores están con buena predisposición, aprovecharlos porque son unos buenos aliados para que el paciente pueda seguir practicando durante el día y no esté, o sea, no caiga en el sedentarismo hospitalario, que es una entidad que ya está estudiada y que genera muchísimos problemas en los pacientes. Y también al personal sanitario, que tampoco está acostumbrado. Venga, este paciente se ha levantado, desayuna, se sienta. No, no, sí, se desayuna, se sienta, tiene que salir a caminar por el pasillo varias veces al día, debe ir acompañado para aquí, para allá y salir un poquito de ese modelo proteccionismo que tenemos con los Sí, pacientes, especialmente en neuro, porque al verlos con esa discapacidad, esa vulnerabilidad, da la falsa sensación de que debemos tenerlo entre algodones, cuando todo lo contrario hay que darle mucha autonomía y que todo el personal sanitario esté a una en ese sentido. totalmente. Pues hablando del personal sanitario, otra cosa que teníamos anotada era esa puesta también en valor que hacéis en la guía sobre que el fisioterapeuta ya está dentro de un equipo de sanitarios, ¿no? Ya no somos, como tú decías, ese profesional que entra y sale de la unidad, sino que somos profesionales que deberíamos estar formando parte de la misma. Entonces, sobre todo a ti, Isa, y a Fátima, que estáis trabajando más en este ámbito, ¿cuáles creéis que son las condiciones, ¿no? O cuáles son las cosillas que nos hacen darnos cuenta de que verdaderamente ya el fisio está formando parte de un equipo? Para mi gusto más transdisciplinar que multidisciplinar, porque los multi al final pues también puede ser, bueno, ya está el fisio dentro del equipo, pero ni habla, ni tiene nada que ver con el resto de sanitarios. Sin embargo, sí que se aboga, ¿no?, en la guía por ese fisioterapeuta que es capaz de hablar de tú a tú con el neurólogo de ciertos parámetros de estabilidad neurológica y es capaz de pautar y de dar como ciertos parámetros de movimiento al resto de compañeros. Entonces, bueno, dentro de ese equipo, a mi gusto transdisciplinar, ¿qué consideráis que hace que estemos como integrados dentro de él? No sé si me he explicado, ¿eh? Sí, te explicaste, que no sé si responde Fátima yo o... Vale, lo que queráis. Si quieres, Fátima, como ha empezado antes Isa, habla tú Venga. y ahora ya. Vale, Vale. no sé, siento que lo que voy a decir es como muy básico, ¿no? Pero el como tener tu sitio dentro del equipo, el que acudan un poco a ti y el tú poder compartir, pues, esa experiencia, ¿no? Con el equipo. No sé si me he explicado bien. Sí, al final como el que tu voz cuenta, ¿no? Igual que la de el resto de compañeros, es decir, el que para las cosas que tienen que ver con el movimiento, dijéramos, ¿no? Pues al final la persona más especializada es el fisio y el resto de equipo acude al fisio, ¿no? A la hora de decir, pues, cómo tengo que colocarlo, cómo hago para levantarlo, o como decía antes Isan, ¿no? Si está o no en condiciones de levantarse de la cama. Mm. Yo no sé, Fátima, vosotros, los fisioterapeutas en tu hospital, entráis en las reuniones clínicas con los médicos y con el neurólogo, el neurocirujano, enfermería, o sois como aparte, que vais vosotros, hacéis vuestras sesiones a quien os han dado el visto bueno para que intervengáis, o tenéis voz y voto en esas reuniones.
Claro, es que en nuestro caso puede ser un poco particular, un poco por la logística del hospital. Yo sí que es cierto que no tengo contacto con neurología, pero porque estoy en un edificio aparte. Entonces, Ah. como dije al principio, yo dependo de la rehabilitación. Las reuniones interdisciplinares las hacemos con los rehabilitadores. Una vez que están en planta de rehabilitación, y vamos tanto fisio como teo, como logopedia, trabajo social y el neuropsicólogo. Estamos todos. Y creo, esto no lo puedo decir con toda la certeza, que a lo mejor la fisioterapeuta que está en neurología y neurocirugía sí que está un poco más sola, por lo menos no tiene el equipo tan construido en esa planta, pero ella sí que, por ejemplo, tiene ese contacto con los neurólogos y bueno, con neurología en general, con neurología y neurocirugía. No sé si esto contesta la pregunta. Sí, sí, sí. Yo creo que al final vamos hacia eso. Y no sé, Isabel, en vuestro caso, ¿cómo lo veis vosotros? Es decir, ¿cómo os sentís de integrado en el equipo? O si crees que hay algunos criterios que un compañero podría decir, vale, pues esto pasa, ¿no? Con lo cual, pues formo parte ya del equipo de la unidad. Sí, yo afortunadamente tengo buena relación con neurólogos y neurocirujanos y compartimos muchas veces pues, los evolutivos del paciente y tomas de decisiones en cuanto a pues, qué hacer, qué ir por aquí, por allá. Bueno, tengo esa suerte, la verdad, y comparto también con enfermería porque entro a sus cambios y bueno, un parto también compartes con el personal de enfermería que muchas veces desconoce si el paciente pues básicamente es capaz de levantarse e ir al baño y se le condena con un paciente continente, por ejemplo, que permanece con un pañal sentado en el sillón. O sea, eso me parece. Entonces, bueno, quizás a partir del COVID, eh, esta relación se ha fortalecido muchísimo más, porque, claro, durante la época del COVID nos reuníamos sí o sí, porque es que no había otra. Entre que estábamos acojonados, perdidos porque no sabía qué pasaba y que teníamos que estar todos juntos y con buena comunicación para saber, para no meter la pata, pues yo creo que hizo instaurar dinámicas que ahora mismo se mantienen y que sinceramente creo que está en la voluntad de nosotros el sentirnos dentro de los equipos, el sentirnos con la voluntad de poder proponer decisiones, de poder debatirlas de tú a tú, que no hay ningún problema, que creo que tenemos esa especie de muro delante de. Creo que es hablando con criterio, hablando con tranquilidad, se puede hablar y los neurólogos y los neurocirujanos están muy pro de escucharnos porque les vamos a dar un feedback que ellos necesitan para tomar decisiones con respecto al paciente, de cara pues, al alta, de cara a introducirles determinados fármacos o regularlos, porque muchas veces nosotros realmente testamos si el fármaco está funcionando o no. Es decir, hay mucha hipotensión, hay mucha sedación, el paciente está menos en alerta, está más en alerta y necesito que me regules esto, que me regules esto. Y entonces creo que atreverse a ir preguntando con respeto y con criterio las cosas nos va a ser mucho más visibles y sobre todo que el día de mañana, que es mi visión, formemos parte del equipo de neurocirugía y de neurología, al igual que las enfermería, auxiliar de enfermería y demás, pues que nosotros formemos parte de esos equipos porque es la única manera de agilizar y de tener un flujo asistencial mucho más optimizado del que tenemos, que es el habitual a nivel nacional, con esa dependencia del servicio de rehabilitación que prestamos un servicio en distintas unidades. Mm. Genial, pues yo creo que sí que además los primeros beneficios son los pacientes y eso es muy importante. Así que si queréis por ir cerrando, porque tengo 4 seres ahí gritando que, que creo que hasta se estarán metiendo de vez en cuando por los micros, podemos hacer una rondilla. Nos han quedado un par de cosillas por ver, pero por no alargar tampoco, porque llevamos ya casi cerca de las 2 horas y también por echar una mano ya ahí fuera. Las podemos tratar como vamos a seguir en siguientes episodios, pero sí que me gustaría como hacer un breve resumen de lo que hemos ido comentando, como cuáles son las recomendaciones más sólidas, ¿no? Que, como hemos ido diciendo, pues, de dónde se iban extrayendo en neurociencia, y creo que esta que hemos estado comentando es una de las más importantes,
que el fisioterapeuta tiene que estar dentro del equipo y que el equipo tiene que ser un equipo transdisciplinar en el que todo el mundo aporte. Se nos ha quedado por ahí por el tintero de hablar de que la valoración debería ser bastante precoz, ¿no? Como estábamos comentando. Y esos objetivos funcionales que hablábamos en un primer momento serían como recomendaciones muy sólidas que la evidencia sí que está avalando mucho. Luego otras que son también muy sólidas, pero que podríamos como intentar hacer, como hablamos con los árboles de decisiones un poco más operativas, pues estaría ese establecimiento de criterios de estabilidad que son necesarios para iniciar el tratamiento, que la terapia tiene que ser distribuida, como tú estabas hablando, para sumar horas de trabajo, ¿no? Y cómo hay que involucrar también a la familia, y creo que ahí pues podríamos, bueno, pues intentar pues poquito a poco, ¿no? Como generar documentos o ir ampliando en el que operativizásemos esos árboles de decisiones o esos checklists en cierta manera y que se pudieran generar como grandes bloques de información que habría que ir transmitiendo a los familiares, ¿no? Y luego, bueno, otras que son también muy, muy interesantes, pero que ya había que ir como matizando, como tú comentabas y Fátima también sobre todo, Isa, era todo el tema de cuánta dosis, ¿no? Lo de las 3 horas al día, las 6 horas totales de actividad y esas sesiones que se iban aumentando en tiempo, pero que como estábamos comentando, pues sí que hay pues, la heterogeneidad que hay entre pacientes, pues nos llevaría un poco a necesitar, pues, ir como diciendo, vale, sí, 3 horas, pero todavía me aguanta 1 hora y media. Entonces, bueno, pues como tú decías, no me preocupo tanto, sé dónde está como mi límite. Y luego, por último, esa recomendación que como tú comentabas al principio, ideal, pero que todavía no está muy afianzada en ciencia, que era esa ratio, ¿no? Que nos encantaría que existiese en todos los centros de un fisio por cada 5 pacientes. Entonces, bueno, pues a modo de cierre, sí que me gustaría como que hicieseis un breve resumen de lo que hemos ido comentando, qué os parece más interesante y qué creéis que podríamos profundizar, ¿no? De cara, pues, como decía Juan, a invitar a la gente que está en investigación principalmente a que se pongan un poco ahí al día. Y bueno, pues si como nos parece un documento muy valioso esta guía, ¿qué parte es la que más le recomendaríais a la gente que tuviera, por ejemplo, que de aquí a mañana empezar a trabajar en la unidad de ISTU? Así que si quieres, Fátima, empieza tú misma y vamos pasando la palabra. ¿Qué es lo que recomendarían que tuvieran en cuenta de la guía, no? Así, Eso, dijera, venga, pues mañana una amiga mía va a empezar una unidad de ISTU, le paso la guía, le digo, como no te va a dar tiempo a empaparte bien de todo, ¿qué es lo que más destacaría? pues yo creo que sobre todo los criterios de seguridad, sobre todo si es una persona que va a acabar en la unidad de críticos y un poco el cómo plantear la progresión, ¿no? Hacia, venga, tenemos que hacer lo que es mejor para ti, pero sin generar más daño en esa fase tan sensible. Genial. Sí, para mí también quizás sea una de las cosas más potentes que tiene la guía. Bueno, pues Mode, cuéntanos tú y ahora le pasamos la voz a Isaac también para que sirva de cierre. Mode tampoco está. Bueno, pues nada, como Mode parece que se ha perdido en batalla, Isaac, cuéntanos tú un poquillo eso, pues, ¿qué, qué Ah, te, perdón, qué que te ha no tenía el parecido? micrófono abierto. Ah, mira, está ahí la Mode, venga, Estaba hablando sin el micrófono, ahora perdona. va. Yolanda, perdón. Nada, lo que estaba diciendo era que lo que más me ha gustado del capítulo en general, la aportación que habéis estado haciendo y que tenéis en común de esa necesidad de formación de los fisioterapeutas y de esa como esa pequeña residencia, ¿no? de neurofisioterapia para que pues, todo lo que se dice en la guía, que al final está estupendo, que pues, va a cambiar mucho los resultados si lo hace una persona inexperta, una persona que tiene pues cierto bagaje en el tema y bueno, al final la fisioterapia es un oficio y hay que aprenderla, pero no es lo mismo aprenderla, como decía Isaac, con una persona que esté motivada hacia la neuro, porque al final puede ser bastante complicada si no te gusta, a otras
No sé si me explico. Sí, que al final la especialización debería ser algo que fuese relativamente, entre comillas, obligatorio, igual que pasa en medicina. Antes de tocar un paciente neurológico, pues el médico tiene que ser neurólogo normalmente, un neurocirujano, y en fisio pues salimos de la carrera y lo mismo da que te toque un neurológico que un atleta, Claro. que puedes tocar Estaría otros guay campos. estaría guay que alguien se echase para adelante a la hora de escribir por ciertos manuales también, ¿no? Pues para Sí, esa, para una formación que al final, como no existe, pues habrá que ir empezando algo. Bueno, como nosotros hacemos aquí en el podcast, sí, bueno, y que creo que al algo final obligado. eso es, y que creo que al final documentos como la guía y son como primeros pasos hacia libros blancos que también demuestren un poco esa necesidad, ¿no? Y esa que puedas ir al ministerio y digas, no, mira, es que tenemos 8 guías de práctica clínica y 3 libros blancos de fisioterapia en neurología, lo cual quiere decir que esto es una cosa que es muy específica y que no se puede hacer si antes no te has formado, ¿no? Y no sé tú qué Sí, piensas, Isa, también poco por alusiones con el tema de la guía y por ir cerrando un poco también este tema. Pues mira, yo con respecto a la guía, nada, comentarles al colectivo que bueno, que no es un documento estático, que es un documento que pretende ser dinámico, incluso que pueda tener segundas partes, tanto de revisión como de intentar abordar las siguientes fases al respecto. Y que, pues, que animo a aquel que tenga tanto interés en neuro como no, que le eche un vistazo y sobre todo que se quede, como decían ustedes, con los criterios de inclusión y exclusión y los parámetros de seguridad clínica, que eso es básico. Incluso tirar de cómo hacer un desafío ortostático con seguridad clínica, que está puesto en la guía, quizás es algo con lo que empezar. Ya no meternos a temas de valoración y demás, pero bueno, a saber sacar a un paciente de la cama sin meter la pata, ¿no? Con seguridad. Y también animaría un poco a que ya no, o sea, no por darle rebumbio al documento, pero sí es verdad que creo que el resto de profesionales, especialmente los neurólogos, deberían leerla. Y no es porque vayan a aprender cosas para su día a día, pero sí es verdad que van a poder entender y sobre todo identificar la figura del fisioterapeuta que pueda ser un fisioterapeuta de unidades de ictus, porque a nivel nacional la realidad es muy dispar. O sea, es muy dispar de muy bien, muy bien, muy bien, a muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y entonces creo que está de manos también de nosotros, pues bueno, dentro de nuestro círculo cercano, pues hacer llegar pues todas estas cosas que están recogidas en las guías de práctica clínica y en este caso en este documento, están resumidas en él, para que pues nuestra entidad vaya cogiendo pues un poquito más de color en este sentido y seamos mucho más, ya no solo visibles como multidisciplinar, como decías muy bien, sino como transdisciplinar, o sea, formar parte de la toma de decisiones que creo que es donde debemos estar. Totalmente, yo me quedo con eso, con que es un muy buen punto de partida en cuanto a tener claro qué paciente vamos a poder tratar y cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos también, que creo que es algo que no se suele tratar y que es muy importante. Y como tú decías, el desafío ortostático, que es como el primer paso, ¿no? Que en una unidad de ISTU, en un paciente tan crítico, se tiene que seguir, pues creo que sí que esa protocolización de la que habláis nos da pie a decir, venga, pues como estábamos diciendo, hasta dónde llego, con qué parámetros, qué mido, cuando sé que el paciente está preparado para el siguiente paso, con lo cual creo que es un punto de inicio muy bueno, que es verdad que en ese sentido es prácticamente común a la mayoría de personas que sufren un ictus y que están en ese estadio tan agudo. Así que encantada de haber escuchado vuestra opinión porque creo que hemos aprendido también muchas cosas hoy y que hemos matizado también algunas cosas que yo por lo menos no tenía tan claras al leer la guía. Ha sido, bueno, un poco ahí improvisado, ¿no? Que haya tenido yo que terminar moderando el programa, pero bueno, la verdad es que es una maravilla poder charlas con vosotros. Y yo creo que con esto podemos hacer el cierre de cara a en siguientes capítulos, bueno, pues meternos en un segundo bloque, como comentaba Juan cuando lo introdujo, que son esas recomendaciones que están más basadas en el estudio AVER,
y a partir de ahí, pues hablar de cuándo o no iniciar, ¿no? Esa ventana de las 24, 48 primeras horas, qué dosis, si movilización temprana sí, movilización temprana no, y demás que se comenta también bastante en la guía y que yo sé que Juan tiene ganas de hincarle el diente, aunque esté por ahí escondido ahora y no vaya a hablar. Así que nada, Isa, Fátima y Mode, ha sido un placer hablar con vosotros. No sé si queréis comentar alguna cosilla más antes de despediros y si no, pues vamos cerrando. Yo nada, simplemente darles las gracias por la oportunidad de participar en directo y hablar y destripar un poquito pues esta fase temprana que bueno que proponemos el abordaje con la guía y animarlos a que sigan pues con programas como este porque bueno creo que son importantes y necesarios en la profesión y nada que aquí estamos para aclarar en lo posible pues aquellas cuestiones que consideren dentro del abordaje de estos pacientes de fase temprana. Y que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Isa, porque ha sido una maravilla tenerte por aquí, que nunca es fácil tener gente que hable de primera mano, pues desde la experiencia como es tu caso y además desde pues todo el saber que habéis acumulado con esta revisión. Así que muchísimas gracias. Y nada, Fátima, ¿te quieres despedir? Sí, pues yo nada, también daros las gracias por darme la oportunidad de estar aquí y me ha encantado escuchar a Isaac y su experiencia en agudos y cómo ha gestionado la guía y no sé, la capacidad que tiene para explicar y para entender, bueno, en qué fase estamos y hacia dónde deberíamos ir los fisioterapeutas en hospitalización. Y que muchas gracias y que ha sido un rato estupendo. Muchas gracias a ti, que ya te comenté que me hacía mucha ilusión tenerte por el podcast cuando nos vimos en la previa. Así que, Mode, nada, Nada, para despídete y terminar si quieres sido- cierra tú, que yo me voy a acostar a los Sí, brenes. sí, ya nos vamos. Ha sido un placer teneros a Fátima y a Isaac como invitados y nada, daros las gracias y gracias por escribir la guía y nada, vámonos a descansar para coger fuerza para el siguiente capítulo. Pues nada, muchas gracias por haber estado, muchas gracias a toda aquella persona que nos esté escuchando y que haya llegado hasta el final, que tiene también su mérito. Y muchas gracias a todas las que habéis estado de invitada hoy y la gente que ha estado por ahí también por el chat, que le mando un saludo especial a Anaí, que nos ha escrito que nos estaba escuchando y eso hace mucha ilusión. Así que nada, como dice Juan, que el movimiento os acompañe y nos vemos en el próximo capítulo. Neurociencia, del caos a la sinergia.